El cuervo parlanchín en el universo Marvel. Bueno, como pueden ver, me he convertido en un cuervo que se alimenta específicamente de la desgracia ajena. Ots. Capítulo 1. Tu desgracia. No, 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 no. Y tío Ben, no me dejes y no me dejes. El joven yacía en el suelo, con las manos manchadas de sangre por haber tocado la herida del cadáver. Que alguien llame a una ambulancia. Lamentablemente, nadie le respondió en la calle fría y desierta. Por favor, no me dejes y tío Benny, por favor y. Un testigo describió la apariencia del asesino a un dibujante forense. Por favor, mírelo y dígame si lo reconoce. El agente le entregó el retrato robot a May. May reprimió su dolor y tomó el retrato del robot del asesino. No conozco a este tipo, dijo ella. Pero en cuanto terminó de hablar, su frágil cuerpo tembló aún con más violencia. Muy bien, nuestros detectives de homicidios están investigando este caso. Si encontramos algo, les avisaremos de inmediato. El agente recuperó el boceto y estaba a punto de marcharse, pero un joven lo detuvo a mitad de camino. Peter le gritó al oficial que se marchaba. ¿Puedo ver el croquis? Por supuesto. El agente le entregó el retrato robot al joven y añadió. Ah, y tiene un tatuaje de una estrella de 5 puntas en la muñeca, en la mano izquierda y... En el momento en que vio el retrato robot del sospechoso, Peter se sintió mareado. Fue como si el techo se hubiera derrumbado en ese instante, aplastándolo con fuerza. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Recordaba que hacía poco tiempo, antes de que muriera el tío Ben, incluso había tenido tratos con ese hombre. El hombre estaba robando en una tienda de conveniencia, y como Peter había discutido con el dueño de la tienda, optó por ignorar el robo. Justo cuando Peter pensaba que este asunto no tenía nada que ver con él, la verdad pareció jugarle una broma pesada. El tío Ben, que había ido a buscarlo, decidió dar un paso al frente e impedir que el hombre escapara, pero este le disparó y lo mató. La mano de Peter que sostenía el boceto temblaba incontrolablemente. En otras palabras, si hubiera detenido al hombre en ese momento, el tío Ben no habría, Peter. La voz de May hizo que Peter volviera a sentir pánico. Peter estaba sumido en la confusión, incapaz de mirar a May a los ojos. Su mirada se movía rápidamente a su alrededor, y el papel de bocetos del asesino estaba arrugado por las huellas de sus dedos. Te escucho, May. ¿Qué estás diciendo? Los ojos de May estaban rojos y parecían muy tristes. Ella dio un paso al frente, tomó la mano de Peter y le preguntó. ¿Tienes hambre? ¿Quieres ir a comer algo y? No. Peter apartó la mirada, sin atreverse a mirar a May en absoluto. Dijo. Todo esto es culpa mía. Si no hubiera discutido con el tío Ben esta noche, no habría pasado. Peter. May giró suavemente la cabeza de su sobrino hacia atrás, mientras su palma acariciaba el rostro de Peter. Ben, él no querría vernos así. Vamos a comer algo. Peter no pudo contenerse de nuevo, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Abrazó a la anciana que tenía delante y le dijo. Lo siento, todo esto es culpa mía y... La noche era tan silenciosa que la fría luz de la luna que entraba por la ventana hacía que el joven que yacía en la cama se revolviera en la cama. Peter se incorporó a medias, agarrando la sábana con fuerza con ambas manos. La araña que lo había picado no solo le otorgó la capacidad de trepar paredes, sino que también mejoró significativamente sus sentidos físicos. Podía oír débiles sollozos que provenían de la habitación de May, la de al lado. Peter estaba sumido en la tristeza del arrepentimiento, sintiendo cada vez más que todo era culpa suya. Si tan solo hubiera y tum tum. Peter levantó la vista de repente y miró por la ventana. Afuera, un pájaro negro de gran tamaño picoteaba la ventana con su pico. Al parecer, al percatarse de su movimiento, el pájaro negro se detuvo, ampliando media ala y la agitada, como si lo saludara. ¿Qué es esto? La curiosidad llevó a Peter hasta la ventana. Cuando se acercó y su visión se aclaró, se dio cuenta de que solo era un cuervo. Así que su humor empeoró aún más. Los cuervos simbolizan la muerte y el mal presagio. En ese momento, un cuerpo apareció repentinamente fuera de su ventana. Dios debía haberlo enviado específicamente para burlarse de él. Peter estaba a punto de ahuyentarlo, pero no esperaba que, en cuanto abriera la ventana, oyera al cuervo hablar en lenguaje humano. Encantado de conocerte, soy Oz. A partir de este momento, el contrato queda sellado. Te ayudaré en la caza y, a cambio, tomaré una parte de ti y de tu presa. Peter se quedó con la boca abierta, incapaz de hablar durante un largo rato. El cuervo que estaba fuera de la ventana ladeó la cabeza y dijo. ¿Puedes oírme? Debo estar soñando.
Peter murmuró para sí mismo, convencido de que estaba soñando. ¿Cómo podía un cuervo hablar el idioma humano? Oz se puso ansioso, si este niño se va, estará en problemas. Entró volando en la habitación, aterrizó sobre la sábana de Peter y luego agitó sus plumas oscuras y brillantes. ¿Qué sueño, chico? Dime, ¿tu tío Ben ya murió? Las palabras de Oz fueron sorprendentes. Ni siquiera Dios podría hacer semejante broma. Peter gritó inmediatamente. Fuera de aquí. Oz parpadeó, dándose cuenta de que los ojos del niño estaban rojos y su cuerpo aún temblaba. Oh, no. Llegó tarde, por así decirlo. ¿Así que tu tío Ben acaba de morir? Preguntó Oz. Vete al diablo. Peter no quería responder a la pregunta del dichoso cuervo. Agarró la almohada de la cama y se la arrojó a Oz, intentando ahuyentar al cuervo. Oz observó la reacción del joven. Ben Parker debe estar muerto. Oz batió sus alas, intentando apagar la ira de Peter. Un momento. En realidad, tienes otro tío Ben que está vivo. Peter se detuvo, mirando al cuervo con confusión. ¿Qué quería decir con que tenía otro tío Ben? ¿Qué quieres decir? Preguntó Peter. Norman Osborn también es tu tío Ben, y sin duda sigue vivo. Respondió Oz. El rostro de Peter se puso rojo al instante. Él maldijo. Sal de mi habitación ahora mismo. ¿Cómo puede existir un cuervo así en el mundo? Oz esquivó la almohada que Peter le arrojó, aterrizando lentamente sobre el estante de la habitación. No tengas prisa, chico. Ya te dije que el contrato está hecho. Te ayudaré a convertirte en un Spider-Man aún mejor. Fuera, fuera de aquí. Claramente, las palabras de Oz habían herido profundamente el corazón de Peter. Lo único que quería era deshacerse de ese cuervo parlante. Pero hiciera lo que hiciera, no podía tocar al cuervo que tenía delante, ni siquiera una sola pluma. El hombre y el pájaro continuaron con su alboroto en la habitación hasta que la voz de May se oyó desde fuera de la puerta. Peter. Oz alzó un ala, manteniéndola delante de su pico. El pecho de Peter subió y bajó varias veces, luego respondió a la puerta. Estoy bien, May. ¿Estás seguro? Oí un gran alboroto en tu habitación y Oz murmuró en voz baja. Mira qué nervioso estás, has molestado a los demás. Peter lo miró con furia. ¿Qué significaba eso? Estaba nervioso. Sería extraño que no se enfadara con semejante broma delante de él. Estoy bien, May. Rompí un vaso de agua sin querer al levantarme de la cama, pero ya lo he limpiado. Peter no quería que May viera a ese cuervo. El estado mental de May ya era delicado. Si veía a ese cuervo, que simbolizaba la muerte y el mal presagio, su estado mental podría deteriorarse aún más. Vale, descansa un poco. Hubo silencio fuera de la puerta durante un rato, luego se oyó de nuevo la voz de May, seguida de pasos, lo que indicaba que se había marchado. Durante todo este tiempo, la mirada de Peter nunca se apartó de Oz. Observó cómo la criatura se acomodaba sobre su escritorio, plegaba sus alas e incluso giraba la cabeza, con una expresión de total comodidad. Peter se sintió inmediatamente molesto por su actitud. ¿Cómo podía existir un cuervo tan irritante en el mundo? Preguntó. ¿Quién eres exactamente? Oz yacía de lado, en una postura relajada. Oz, ¿no te lo dije? A Peter no le importó la respuesta superficial de la otra parte. Preguntó directamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Te ayudaré a convertirte en un Spider-Man más perfecto. Del mismo modo, tomaré algo de lo que te mereces. ¿Qué cosas? Tu desgracia. Capítulo 2. El problema fatal. ¿A qué te refieres con mi desgracia? No te entiendo del todo y Peter se sintió un poco mareado al escuchar la respuesta de Oz. No entendía por qué había provocado a aquel cuervo, ni tampoco comprendía de qué contrato hablaba, y mucho menos qué desgracia merecía. ¿Y qué hay del tío Ben? ¿Fue el tío Ben su desgracia, y fue por eso que se lo llevaron? El pequeño cerebro de Peter empezó a funcionar inmediatamente. Como si leyera sus pensamientos, el gran pájaro negro como el azabache parpadeó con sus ojos carmesí. No intentes tenderme una trampa, o se lo diré a la Asociación de Protección Animal y te llevará a juicio. Con sus pensamientos más íntimos al descubierto, Peter resopló y comenzó a examinar cuidadosamente al cuerpo que tenía delante. Su cuerpo era bien proporcionado, sus plumas negras como el alquitrán brillaban con una luz blanca y fría como la de la luna en la penumbra de la habitación, y sus ojos, a diferencia del negro abismo que aparece en los libros de texto, eran carmesí. Aunque su aspecto era algo siniestro y aterrador, Peter no sintió ninguna molestia. Vamos, chico.
Oz batió un ala de repente, señalando por la ventana, ponte tu disfraz de araña y vamos a atrapar al asesino de tu tío Ben. ¿Qué es un disfraz de araña? Oz miró el rostro del joven, que se parecía mucho al de Andrew Garfield, y sintió dolor de cabeza. Estaba demasiado acostumbrado a sacar conclusiones precipitadas. Casi olvidó que este Spider-Man del universo Sony ni siquiera había llegado a su etapa de debut. Era solo un joven que acababa de perder a un ser querido. Entonces Oz giró la cabeza y dijo: olvídalo, mejor busca un trapo para cubrirte la cara. Ya hablaremos del disfraz más tarde. Al oír las palabras del cuervo, Peter vaciló. En realidad, tenía muchas ganas de atrapar al asesino del tío Ben, pero aún no se fiaba del todo de ese cuervo. ¿Por qué deberías creerte? Porque tu tío Ben acaba de morir. Peter apretó el puño y las venas de su frente palpitaron. Al ver esto, Oz dejó de hacer chistes macabros. No había otra opción. Estaba acostumbrado a hacer bromas en su vida anterior, e incluso después de ser atropellado por un camión volquete y reencarnarse en un cuervo, este hábito no se podía cambiar. Sospechaba ciertamente que convertirse en cuervo era el castigo divino que le esperaba. Quizás su lengua era demasiado vil, por lo que Dios lo convirtió en un cuervo en esta vida para absorber las desgracias ajenas y traerles felicidad. Cuanto más feliz estuviera el objetivo atado, más rápido recuperaría su fuerza. Por supuesto, la vida feliz de la persona a la que estaba ligado requería su esfuerzo. La llamada absorción de las desgracias ajenas significaba hacer desaparecer el sufrimiento que la persona afectada debía soportar, permitiéndole crecer de otra manera. No se trataba de que murieran los padres, luego los amantes, luego los amigos, luego los extraños, y luego, sin que quedara nadie que muriera, solo el universo podía morir. Así pues, unirse a Spider-Man en esta ocasión se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Porque este tipo simplemente tuvo muy mala suerte. Oz plegó sus alas, mantuvo la cabeza en alto y su mirada era profunda. Dijo: en cuanto a la confianza, no espero que abandonen la razón ni me creen ahora, pero debo aclarar una cosa. No les causaré ningún desastre ni dolor. Peter guardó silencio por un momento y luego preguntó: ¿y qué hay del tío Ben? Oz lo miró fijamente durante un rato, luego de repente echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa estridente. Por supuesto, también puedes culparme a mí, pensando que mi llegada provocó la muerte de tu tío Ben. Pero ¿qué pasaría si te dijera que su muerte es, en efecto, inseparable de ti? Ya fuera porque la risa del cuervo era demasiado estridente o por alguna otra razón, tan pronto como terminó de hablar, el dolor que Peter había reprimido en su corazón estalló de nuevo. Ya no pudo soportarlo más, apretó los puños y golpeó al cuervo. Fuera de aquí. ¿Quién necesita tu ayuda? Estallido. Su puño tocando el escritorio, no con la sensación imaginada de tocar la carne de un pájaro, sino golpeando el aire vacío, haciendo que el escritorio doliera. Los ojos de Peter, llenos de lágrimas, se abrieron de par en par. Varias plumas de color negro azabache flotaban en el aire, apiñándose hacia la ventana, hasta formar finalmente la silueta de un pájaro. Inmediatamente después, un resplandor carmesí iluminó la oscuridad del entorno. Oz, habiendo recuperado su forma de cuervo, batió sus alas como si se estuviera acicalando meticulosamente las plumas. Entonces se percató del aspecto actual de Peter, inclinó la cabeza y la giró 180 grados. Oh, ¿ya estás llorando? Peter no estaba de humor para las burlas verbales de Oz. Ahora solo entendía una cosa. Es decir, el tío Ben fue efectivamente asesinado por sus propias manos. Oz observó la escena del joven llorando con la cabeza entre las manos, sintiéndose un poco incómodo. ¡Ay, esta boca mía, ¿por qué no puedo controlarla? Así que se dejó caer en el alféizar de la ventana, disfrutando tranquilamente de Spider-Man. La escena en la que Peter Parker llora. En sus recuerdos del pasado, siempre hablaba de los momentos más destacados de Spider-Man. Era raro ver una imagen tan vulnerable de él. ¡Qué lástima! Sinceramente, ¿deberías echar más leña al fuego? No importa. No importa. Oz negó con la cabeza, descartando la idea de forma decisiva. Estaba allí para ayudar a Spider-Man, no para presionarlo. Cuando Peter hubo liberado suficiente emoción, Oz se puso de pie lentamente. Lamento mucho el fallecimiento de su tío Ben. Oz añadió. Sinceramente. Peter simplemente levantó la cabeza de su brazo doblado, mirando a Oz con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad puedes ayudarme a atrapar al asesino del tío Ben? Oz sugirió. Por supuesto, pero esto requiere tu participación. No puedes esperar que lo atrape yo solo, ¿verdad? No estoy muerto, tos.
Oz encogió la cabeza, mirando con cautela a Peter, temiendo que pudiera notar las palabras no dichas al final de su frase. Peter parecía no haber escuchado las palabras de Oz. Se quedó pensativo por un instante. Oz no tenía prisa, esperaba en silencio las siguientes palabras de Peter. Al cabo de un rato, los ojos de Peter recuperaron algo de brillo. Dijo: tengo muchas ganas de ir a atrapar a ese asesino ahora mismo, pero la tía May todavía no se ha dormido. Peter echó un vistazo a la pared de la habitación. Al otro lado estaba la habitación de la tía May. Si me voy así de arrepentido, se preocupará. Y dicho esto, Peter notó que un par de ojos carmesí lo miraban fijamente, lo que le hizo sentir un poco incómodo. No confiaba en ese cuervo llamado Oz. Sus palabras no eran más que un intento de salir del paso temporalmente, ya que no quería irse con Oz en ese momento. Sin embargo, Peter realmente quería atrapar a ese asesino y hacerle pagar las consecuencias. Pero la condición de la tía May no era finita. No podía simplemente irme así. Peter vio primero a Oz inclinar la cabeza y luego levantar una ceja, como si en ese momento no fuera un cuervo, sino un gatito quien levantara la ceja. Esto fue demasiado extraño. ¿Cómo es posible que la cara de un cuervo muestre la expresión de un gato? Oz miró a Peter con sus pupilas rojas como la sangre y dijo: está bien, en tu estado actual, realmente necesitas descansar. Peter abrió los ojos de repente, mirando hacia la ventana. Vio cómo el cuerpo negro como la tinta de Oz comenzaba a transformarse en plumas individuales, como pétalos que caían, alejándose gradualmente. Peter estaba confundido. ¿Eres? La figura de Oz aún no había desaparecido del todo. Me voy de aquí, por supuesto. No esperas que me acueste contigo, ¿verdad? Eso es un poco pervertido de tu parte. Peter apretó el puño. Se dio cuenta de una cosa. La boca de ese cuervo era aún más venenosa de lo que había imaginado. Pero no sabía nada sobre el asesino del tío Ben, y necesitaba obtener información de ese extraño cuervo. Entonces preguntó: ¿cómo puedo atrapar al asesino del tío Ben? Cuando te sientas preparado, iremos a atraparlo, respondió Oz. Peter insistió rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo ponerme en contacto con usted? Oz parpadeó. Solo espera a que te encuentres. Una ráfaga de viento apareció de repente en la habitación. La gran masa de plumas en la que Oz se había transformado flotó fuera de la ventana como si tuviera conciencia, a punto de desaparecer. Peter se levantó y se acercó a la ventana, formulando su última pregunta, y también la más lamentable. Preguntó: ¿a dónde vas? El cuervo respondió: al muelle a buscar patatas fritas. Peter. El divisor de vuelo del cuervo. Tras abandonar la casa de la familia Parker en Forest Hills, Oz sobrevoló tranquilamente Keynes. Según su interpretación de la trama original de The Amazing Spider-Man 1, el asesino de Ben Parker no fue identificado completamente en la película. Ni siquiera el propio Oz estaba seguro de si el hombre araña de este universo había logrado atrapar alguna vez al asesino. Parecía que la muerte del tío Ben era un hecho predeterminado, todo para allanar el camino para que Peter se convirtiera en Spider-Man. ¿No podría ser como la versión de Bully Maguire? Oz pensó indignado. Porque, según la trama original, Peter caería en una breve depresión en los días siguientes, y luego pasaría las noches como un justiciero enmascarado buscando al asesino del tío Ben, hasta que accidentalmente salvara a los ciudadanos durante el incidente del hombre lagarto, comprendiendo solo entonces el significado de ser un héroe. Y en el incidente del hombre lagarto, el padre de su novia Gwen murió a manos de Connors, lo que hizo que Peter comprendiera aún más la soledad de un héroe. Así que después de tanta charla, todavía no hay explicación de si Peter atrapó al asesino. A Oz le dolía la cabeza de tanto pensar, así que simplemente se detuvo. Él vino a este universo con un solo propósito. Eso era para decirle a Peter: tu felicidad será resucitada infinitamente por mí, Oz. Ya no habría más tragedias como perder a un sueño, luego a una novia y, finalmente, la muerte del universo. Ya que las cosas han llegado a este punto, será mejor que vaya primero al muelle a comprar unas patatas fritas. Hoy nos reunimos aquí para llorar las vidas perdidas y en el funeral, Peter escuchó con desgana el elogio fúnebre del pastor. Todo lo que pasó ayer le pareció una pesadilla de la que nunca podría despertar. No solo la muerte del tío Ben, sino también la de ese extraño cuervo. No sabía dónde había ido aquel cuervo, ya a altas horas de la noche. ¿De verdad había patatas fritas en el muelle? Por supuesto, que hubiera patatas fritas en el muelle daba igual. Quizás fue a buscar al asesino del tío Ben y volvería para avisarle una vez que lo encontrara. Peter negó con la cabeza, sintiendo una profunda incredulidad.
Apenas había interactuado con Oz durante menos de una noche, y aún así se atrevía a confiar tanto en él. Era simplemente ridículo. La tía May, que estaba a su lado, notó el movimiento de Peter. Le presionó el hombro y le preguntó: ¿Qué ocurre? Peter seguía decaído. Respondió en voz baja: Lo extraño muchísimo. La tía May cambió de tono y tomó la mano de su sobrino. Todos lo extrañamos mucho, pero creo que él no querría vernos así. Peter se acercó con un murmullo y luego levantó la vista hacia el nombre en la lápida. Dijo: Todavía recuerdo la escena en la que discutí con él anoche. Claramente me estaba diciendo algo muy importante, pero yo... Peter apretó los labios, con los ojos llenos de una intensa culpa y arrepentimiento. Si no hubiera discutido con él, si no me hubiera olvidado de recogerte y si yo... Peter, la tía May interrumpió, impidiendo que Peter siguiera culpándose a sí mismo. De repente gritó y preguntó: ¿Sabes lo que nos diría si estuviera aquí? Peter negó con la cabeza. Levanta la cabeza y sigue adelante, dijo la tía May. Peter permaneció en silencio un rato, luego levantó la vista de arrepentimiento y miró fijamente a la tía May. Dijo: El asesino del tío Ben recibirá sin duda el castigo que se merece. Peter añadió para sí mismo: Lo juro. La tía May gritó sin decir palabra, simplemente acarició la palma de la mano de Peter. El resto de la ceremonia fúnebre transcurrió según lo previsto, de forma ordenada, hasta el final. El paso del tiempo durante este período no redujo las emociones caóticas que sentía Peter. La culpa y el remordimiento se extendieron rápidamente como la maleza primaveral, apoderándose de su corazón. Ya había tomado una decisión. Aunque tuviera que hacer un pacto con el diablo, atraparía a ese asesino. Al mencionar al diablo, la figura de Oz apareció involuntariamente en la mente de Peter. ¿Sería un demonio? Después de todo, Oz había dicho que ya había firmado un contrato con él. Tum tum. La ventana pareció ser golpeada por algo afilado, y el sonido atrajo rápidamente la mirada de Peter. Oye, Parker, ¿qué tal tu descanso? Oz agitó sus alas desde fuera de la ventana, saludándolo. Peter se levantó rápidamente de la cama, abrió la ventana y dejó entrar al cuervo. En cuanto Oz llegó volando, Peter dijo inmediatamente: Estoy listo, vamos a atrapar al asesino del tío Ben ahora mismo. Oz echó la cabeza hacia atrás, examinando cuidadosamente a Peter. Este niño prácticamente tenía escritas las palabras tengo prisa en toda la cara. No hay problema, pero antes de actuar, hay algo que debemos aclarar, dijo Oz. ¿Qué? Preguntó Peter. ¿Cómo piensas lidiar con él? ¿Vas a matarlo o entregarlo a la policía? Capítulo 3. ¿Dónde está el cuaderno? Ben ha muerto. ¿Cómo piensas lidiar con él? ¿Vas a matarlo o entregarlo a la policía? Ante la pregunta de Oz, Peter quedó momentáneamente confundido. ¿Qué quieres decir? Solo para confirmar tu forma de pensar. Mi estado mental es perfectamente normal. Él mató al tío Ben, de ninguna manera voy a dejar que se vaya así. Peter dijo con impaciencia. Si no estás dispuesto a ayudarme, lo encontraré yo mismo. Sin embargo, Oz se limitó a mirar fijamente a Peter, repitiendo la misma pregunta. ¿Y cómo piensas lidiar con él? Todavía no has respondido a esa pregunta. Necesitaba saber la decisión de Peter. Después de todo, mantendría una relación contractual con Peter durante mucho tiempo. Las numerosas desgracias que se suponían que le ocurrirían a Peter desaparecerían gradualmente debido a la llegada de Oz, o al menos no serían tan sombrías. La muerte del tío Ben, si se aplicara a otros superhéroes, se consideraría información de contexto antes de que uno se convierta en héroe. Pero si le tocó a Spider-Man, fue solo la punta del iceberg de la tragedia. En el futuro, había muchas tramas interesantes que explorar, como la muerte de Gwen, el peligro de la tía May, crisis de identidad, mentores que regresaron malvados, campañas de desprestigio en los medios y el aislamiento. O, incluso hubo un incidente en el que el guionista intervino personalmente y se llevó a su novia. Oz tenía motivos egoístas. De lo contrario, no habría hecho esa pregunta en ese momento, en lugar de esperar a que Peter atrapara al asesino. Yo no lo sé. Peter realmente quería decir mátenlo, pero por muy caóticas que eran sus emociones internas, su larga educación le impedía decirlo. Los ojos escarlata de Oz parecían particularmente amenazantes en la noche, y bajo su mirada, Peter bajó la cabeza involuntariamente. Preguntó en voz baja. Si digo que quiero matarlo, ¿cuáles serán las consecuencias? Sin consecuencias, dijo Oz. Solo necesito tu actitud. Si Peter Parker de este universo estuviera dispuesto a dar ese paso, entonces Oz estaría encantado de convertirlo en el Ultimate Spider-Man.
Spider-Man tiene muchas versiones, y aunque cada una es interesante y llamativa, la más popular sigue siendo la del vecino amigable. Así pues, desde el punto de vista de Oz, aún esperaba que el Spider-Man de este universo mantuviera ese buen corazón. No lo sé, de verdad que no lo sé. Peter se pasó los dedos por el pelo, rascándose, con expresión de dolor. Si realmente matara a ese asesino, entonces quien más merecería morir sería él mismo. Porque fue su error el que provocó la muerte del tío Ben. Oz estaba bastante satisfecho con la actitud actual de Peter. Pensé que estabas a buscar venganza. ¿Venganza? Peter negó con la cabeza, con la voz un poco más alta. No lo entiendes en absoluto. Claramente tenía la capacidad de impedirlo en ese momento, pero elegí ignorarlo. Oz dejó escapar un largo "oh", y luego dijo. Entonces Ben no habría muerto y... Peter gritó frenéticamente. No tienes permitido mencionar el nombre del tío Ben. Si dices que no, entonces no. No lo mencionaré. Oz cambió repentinamente de tema. Antes de convertirme en cuervo, solía buscar libros en foros en línea, pero no encontré ninguno. ¿Sabes por qué? Peter tuvo la vaga sensación de que algo no andaba bien. ¿Por qué? Porque Ben murió. Peter inmediatamente le dio un puñetazo a Oz en la cabeza. Sin embargo, en el instante en que su puño tocó las plumas de Oz, su visión se nubló, y cuando volvió a aclararse, se encontró en un lugar extraño. Peter abrió mucho los ojos y miró a su alrededor. Ya no estaba en su habitación, sino que había llegado a la entrada de un pequeño pub desconocido. Y el culpable, Oz, se paró sobre su hombro, diciendo: El asesino de tu tío Ben está dentro bebiendo. Deberías saber qué hacer. A Peter le zumbaba la cabeza. Espera, no estamos. Oz aleteó cerca de la cabeza de Peter. ¿De qué estás hablando, hombre? Soy un cuervo parlante, y tú obtuviste superpoderes después de que te mordiera una araña. Este mundo ya es bastante loco, ¿entiendes? Peter pensó que era un argumento razonable, pero esta teletransportación arrepentida claramente no estaba bien. A medida que se acercaba a la entrada del pub, el ánimo de Peter se volvía mucho más sombrío. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del pub, Peter se giró de repente para mirar a Oz. Recuerdo que anoche dijiste que querías que me convirtiera en un Spider-Man más perfecto. Aunque no sé qué significa eso, quiero saberlo. ¿Qué harás si mis próximas acciones no cumplen con tus expectativas? Oz parpadeó, sus pupilas carmesí transparentes como rubíes. Nariz. Peter se sintió tonto y empujó la puerta del pub, entrando en el local. Contrariamente al ambiente animado que se esperaba, en ese momento solo había unas pocas personas dispersas en el pub. No sonaba rock para animar a la gente, sino largas y pausadas melodías country. El viejo camarero, en el centro de la barra, seguía limpiando vasos con un paño blanco, aparentemente ajeno a la llegada de Peter. Peter recorrió rápidamente el pub con la mirada y finalmente la fijó en una esquina. Un hombre rubio bebiendo solo. Peter jamás podría olvidar ese rostro. Su ira, como una mecha, se encendió al instante. Peter cogió una silla sin decir palabra. Al ver esto, Oz le recordó rápidamente a Peter al oído. Debo dejarte claro que los altercados en los pubs suelen empezar con discusiones entre los clientes habituales. En cuanto un forastero intenta provocar problemas, la gente del pub se une espontáneamente. Peter miró de reojo y vio que alguien ya lo estaba mirando. Estaba muy molesto y dijo: ¿Cómo estás seguro de que no te están mirando? Oz se encogió de hombros y luego voló sobre la cabeza de un hombre negro en el pub. Peter no entendía el comportamiento de Oz, pero al segundo siguiente, vio a Oz batiendo sus alas como una peonza, golpeando con fuerza la cabeza del hombre negro. ¿Beber? ¿Todavía te atreves a beber? ¿Acaso ya terminas de recoger el algodón de hoy antes de beber? Peter. Y el hombre negro parecía no escuchar las palabras de Oz, continuando con su bebida y rascándose la cabeza solo de vez en cuando. Oz se dejó caer sobre la cabeza del hombre. ¿Ves? Es imposible que me estén mirando. Peter, impotente, solo pudo coger la silla, ajustarla y sentarse, pero su mirada permaneció fija en la persona que había matado al tío Ben. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente voy a dejar que beba en paz. Tal vez. ¿Qué tal si pedimos unas patatas fritas primero? Piérdase. Peter se dio cuenta de que su conversación con Oz había sido por telepatía. Ni siquiera había abierto la boca durante todo el intercambio. Por cierto, ¿de verdad no vas a pedir nada? Veo que el camarero no te ha dejado de mirar.
Pide unas patatas fritas, aunque robarle las patatas fritas a otro también está delicioso. Sin que Oz se lo recordara, Peter también se percató de la llegada del camarero. El viejo camarero, con un paño blanco sobre el hombro, se acercó a Peter. Primero, quiero aclarar que aquí no vendo alcohol a menores. Si tengo leche, si están dispuestos a comprarla, dijo el viejo camarero. El rostro de Peter se sonrojó ligeramente. Entonces tomaré un vaso de leche, gracias. Oz gritó desde un lado. Y una ración de patatas fritas. Peter no estaba de humor para molestarlo y continuó mirando en silencio la espalda del asesino del tío Ben. Tras esperar unos minutos, nos traerán un vaso de leche humeante. Justo cuando Peter estaba a punto de meter la mano en el bolsillo para sacar dinero, rezando para que la leche en ese pub no fuera demasiado cara. El viejo camarero dijo: Yo invito. Peter se quedó atónito. Puedo pagar. El viejo camarero hizo un gesto con la mano. Termina y vete a casa rápido para que tu familia no se preocupe. No quiero verme en la incómoda situación de que tu familia venga a mi bar a causar problemas. Dicho esto, el viejo camarero se dio la vuelta y se marchó, sin importarle la reacción de Peter. Peter miró la espalda de la otra persona, con las orejas moviéndose. Escuchó el murmullo bajo de la otra persona. Los adolescentes en su etapa rebelde son realmente difíciles. Les gusta escaparse de casa en cuanto discuten con sus familias, y luego tienen que venir a mi pub. Es una pesadilla. Yo no discutí con mi familia. Peter realmente quería explicarle al viejo camarero que no había discutido con su familia, pero las palabras de la otra persona le trajeron instantáneamente malos recuerdos. Una vez más, recordó la tragedia de la noche anterior. Su discusión con el tío Ben fue uno de los mayores errores que había cometido en su vida, si no el mayor. Se convertiría en la huella más profunda de su corazón, imborrable hasta la muerte. Oz notó que Peter había caído casi instantáneamente en un estado melancólico y no pudo evitar lamentar lo mucho que la muerte de Ben Parker había afectado al chico. Debido a un acto deliberado de negligencia, un ser querido falleció. Fue como una broma fatal del destino, y esta broma fue sin duda un golpe devastador para un adolescente que acababa de adquirir superpoderes. Oz solo podía esperar que Peter se recuperara, ya que él no podía hacer mucho al respecto. Como mucho, contaría menos chistes sobre el infierno acerca del tío Ben en el futuro. En cualquier caso, en los días venideros, Peter no volvería a sufrir la pérdida de ningún ser querido. Bofetada. ¿Por qué me pegaste? Peter se cubrió la nuca, mirando fijamente el ala retraída de Oz. Oz sopló sobre las plumas de sus alas y dijo: Deja de estar distraído, chico. Ese tipo está a punto de irse. Capítulo 4. La historia de una bala. El hombre caminó lentamente por el callejón, dejando escapar un largo suspiro mientras el mareo provocado por el alcohol se apoderaba de él. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y se llevó un cigarrillo a la boca. Justo cuando estaba a punto de encenderla, un repentino crujido provino de detrás de él. ¿Quién anda ahí? Se giró sobre sí mismo, solo para encontrar el callejón tan silencioso como antes, con solo una mancha de agua en la pared que parecía como si alguien la acabara de limpiar. Y justo encima de él, en un punto ciego que no podía ver, una sombra se arrastraba lentamente por la pared como una araña. El hombre se tocó la cabeza, pensando que simplemente estaba alucinando por haber bebido demasiado alcohol. Luego cayó ligeramente la cabeza, protegiendo inconscientemente la llama con la mano para encender el cigarrillo. ¡Zas! Una gran nube de humo blanco y densa flotaba en el callejón, y cuando el hombre giró la cabeza y miró hacia arriba, vio a un joven de pie, impasible, frente a él. ¡Mar de maldita! La repentina aparición del joven lo sobresaltó, provocando que el cigarrillo que tenía en la boca cayera directamente al suelo. ¿Qué te pasa, niño? El hombre maldijo inmediatamente, sacudiéndose la ceniza del cuello, y luego miró a Peter, entrecerrando los ojos. Recordaba ese rostro. Fue el chico que no tenía dinero para comprar leche para el café en la tienda de conveniencia anoche. Entonces se cruzó de brazos, disgustado, y dijo: ¿Qué? ¿Tu familia no te dio suficiente dinero para la leche otra vez? Al ver que Peter permanecía en silencio. El hombre añadió: Recuerdo tu cara. Te lo advierto, no intentas jugar conmigo a ningún juego amenazante. Voltear, ¿qué más hiciste anoche? Peter miró fijamente al hombre y dio un paso adelante. El hombre retrocedió inconscientemente medio paso, frunciendo el ceño. ¿Estás a Peter? ¿De qué hablando? Por supuesto, él sabía de qué hablaba el chico, de lo contrario no habría venido a ese bar a beber. Porque anoche había matado a un anciano inocente. El anciano al que mataste.
¿Sabes lo que significaba para mí? Peter ya no pudo controlar sus emociones. Dio un paso al frente y empujó al hombre, cuya inmensa fuerza lo derribó directamente al suelo. El hombre cayó al suelo de espaldas y rápidamente metió la mano en el bolsillo, preparándose para sacar una pistola. Sin embargo, Peter vio su movimiento y le pisó la muñeca con el pie. ¡Ah! El hombre lanzó un grito de agonía. Nunca esperó que un joven tuviera tanta fuerza, la presión en su muñeca era como si la hubiera atropellado un neumático de coche. Peter se levantó al hombre y lo estrelló contra la pared, lo que provocó que la pistola que llevaba escondida entre la ropa se cayera. ¿Vas a usar esta pistola para matarme ahora, verdad? Rugió Peter. Tranquilo, amigo. El hombre intentó suplicar. ¿Qué relación tienes con ese anciano? Mi todo. Peter era como un barril de pólvora, encendido al instante por la rabia, que explotaba en un abrir y cerrar de ojos. Apretó el puño y se lo estrelló con fuerza en la nariz al hombre. Grieta. El hueso nasal del hombre ya estaba roto por el puñetazo de Peter. El dolor le impedía concentrarse en otras acciones, limitándose a intentar detener el comportamiento del otro con palabras. Espera, puedo explicarlo, no tenía intención de matar a ese anciano, fue él quien insistió, estallido. Al oír esto, Peter volvió a golpear al hombre en la cara. ¿Insistió en qué? Insistió en chocar contra su ar. Basta, Peter parecía estar desahogando la rabia que sentía en su corazón, y también liberando la culpa por la muerte del tío Ben, mientras golpeaba repetidamente al hombre hasta que el rostro de este quedó cubierto de sangre y su respiración se volvió superficial. Por favor, no, no quise matarlo, por favor, dame otra oportunidad. Al oír esto, Peter se enfadó tanto que le dieron ganas de reír. ¿Darle otra oportunidad? ¿Y qué hay de su tío Ben? ¿Quién le daría una segunda oportunidad a su tío Ben? Justo cuando Peter apretaba el puño de nuevo, preparándose para estampárselo en la cabeza al hombre, de repente recordó algo, detuvo su acción y miró hacia un lado. ¿Por qué me miras? Oz estaba de pie sobre un cubo de basura, parpadeando con sus pupilas carmesí, con una expresión muy inocente. Peter no sabía por qué miraba a Oz. Su cuerpo, instintivamente, quería mirar a la otra persona. Peter susurró. Yo, no lo sé. Oz dijo. Oh, y luego. No te preocupes, si quieres matarlo, mátalo rápido. Tengo maneras de manejar la escena, asegurándome de que nadie se entere. Peter explicó. No tenía intención de matarlo. Oz preguntó. Entonces, ¿por qué me miras? Punto, punto, punto. La escena quedó en silencio por un instante, y solo los jadeos del hombre resonaban en el callejón. Peter negó con la cabeza, permaneció en silencio durante medio minuto y luego preguntó. ¿De verdad tienes alguna manera de manejar la situación? Oz miró a Peter, pensando. ¿Podría ser que su llegada hubiera hecho que este chico cambiara de opinión? Eso sería demasiado. Oz lo prometió una y otra vez, repitiendo. Sí, y les aseguro de nuevo que nadie se enterará de esto. El hombre mareado gritó de arrepentimiento. ¿Con quién hablas? No me compañeros, sé que me equivoqué, por favor dame otra oportunidad. El chico que tenía delante parecía un lunático, y sin explicación alguna, empezó a hablar solo. Y hablar consigo mismo era una cosa, pero el tema era sobre su propia vida. ¿Qué significa matarlo y aún así tener maneras de manejar la situación? Si tienes esos recursos, ¿por qué no tenías dinero para comprar un café con leche? Peter apretó el puño y levantó la mano lentamente. Este gesto del joven hizo que los ojos del hombre se abrieran de par en par, y su expresión se llenó de terror. Cálices, por favor, no lo hagas. Estallido. El puño fue como una bala de cañón, dejando fácilmente una marca en la pared detrás de la oreja del hombre, pequeñas piedrecitas cayendo sobre su ropa, y luego cayendo al suelo con el cuerpo tembloroso del hombre. Peter bajó la cabeza, retiró el puño y no miró a Oz a los ojos. No le explicó sus acciones a Oz, sino que le hizo otra pregunta. Él dijo. ¿Tienes alguna forma de dejarlo inconsciente? ¿Con quién está hablando exactamente? Preguntó de nuevo el hombre, aterrorizado. Por supuesto. Esta vez, el hombre finalmente escuchó una voz. La voz surgió de la nada, como si apareciera de la nada, resonando en su oído. Entonces, un pájaro grande completamente negro apareció ante sus ojos. El hombre no pudo ver el aspecto completo del gran pájaro. Solo vio un par de pupilas carmesí escalofriantes, que ahora brillaban con una luz deslumbrante. Y entonces, perdió el conocimiento por completo y se desmayó. Tras dejar inconsciente al culpable, Oz saltó sobre la cabeza del hombre. Pensé que de verdad ibas a matarlo.
Peter ignoró a Oz, sacó su teléfono y simplemente llamó a la policía para informarles del paradero del sospechoso. Entonces se levantó de un salto, saltó hasta el tejado que daba al final del callejón y se sentó en el suelo. La figura de Oz también apareció junto a él en un instante. Supuso que Peter probablemente quería esperar a que llegara la policía para presenciar personalmente la detención del asesino de Ben Parker. Oz observó al joven silencioso, pensando que al menos ya se había dado el paso más difícil. De las 3 versiones cinematográficas de Spider-Man que han estado en el ojo público, la razón por la que esta versión de Spider-Man es tan sombría se debe en gran parte a que solo se planearon 2 películas, y en todas y cada una de ellas muere gente. A diferencia de la primera versión de la interpretación de Tobey sobre Spider-Man de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o la tercera versión del joven e ingenuo Spider-Man de Holland con su padre Iron Man. La versión de Spider-Man interpretada por Garfield parece reflejar mejor la soledad de un héroe. No puedo obligarme a hacerlo, dijo Peter de repente. Ajá. Oz indicó que estaba escuchando. La voz del joven se quebró involuntariamente. Dijo. Si lo matara, no me imagino cómo me miraría el tío Ben. Fue mi culpa que muriera. Desde cualquier punto de vista, quien realmente merece morir soy yo, Oz. En efecto. Punto. Aparentemente acostumbrado a las ominosas predicciones de Oz, Peter continuó. Antes de que mataran al tío Ben, me dijo algo muy importante, pero en ese momento no me importó. Hasta ahora, de repente, recordé lo que había dicho. Él creía que si tengo la capacidad de ayudar a los demás, entonces tengo la responsabilidad moral de hacerlo. No es una opción, sino una responsabilidad. Las orejas de Peter se crisparon al oír la sirena de la policía a lo lejos, que se acercaba. Si puedo atravesar una pared de un puñetazo, puedo destrozarle la cabeza de un solo golpe, pero si solo uso esta habilidad para hacer ese tipo de cosas, entonces creo que la muerte del tío Ben no tendrá sentido. Es el mismo principio que cuando este tipo robó la tienda de conveniencia. Tenía la posibilidad de detenerlo, pero no lo hice. Mientras Peter hablaba, se cubría el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas. Ya le he decepcionado mucho, no quiero volver a decepcionarlo. Al ver a Peter llorando de dolor, Oz no pudo evitar pensar en la experiencia de Batman en la casa de al lado. Ambos ocurrieron de noche, ambos fueron disparos, ambos la pérdida de seres queridos. Una sola bala marcó el inicio de la lucha predestinada de Batman contra el mal de Gotham. Y Spider-Man, esa noche no había ningún archienemigo, solo una bala y un joven arrepentido. Oz saltó sobre el hombro de Peter y le acarició la cabeza con una pluma. Creo que tu tío Ben estaría orgulloso de ti. Peter estaba atónito. Oz, que nunca tenía nada bueno que decir, de repente pronunció palabras reconfortantes. Así que tú también puedes hablar correctamente, ¿en serio? Entonces parece que tendré que hacer chistes aún más infernales en el futuro. En el punto ciego de la visión de Peter, que era la espalda de Oz, una pluma negra oscura cayó silenciosamente. Capítulo 5. El destino de las papas fritas. Cuando el sol de la mañana entró a raudales en la habitación a través de la mosquitera de la ventana, Peter se incorporó en la cama antes de que sonara el despertador. Tras haber capturado con éxito al asesino del tío Ben anoche, permaneció sentado en la azotea hasta que llegó la policía. La policía era muy eficiente. Tras detener al culpable, contactaron rápidamente con la familia de la víctima, que eran Mary y él. Ahora que las aguas se habían calmado, todo parecía ir por buen camino. Peter miró por la ventana. El sol brillaba con fuerza. Tuvo que volver a la escuela. Al fin y al cabo, seguía siendo solo un estudiante de secundaria. ¿Pero a dónde fue Oz? Peter se levantó de la cama para asearse, preguntándose dónde estaría aquel cuervo de lengua afilada. Recordó que, tras regresar a casa con Oz anoche, aquel había batido sus alas 2 veces y se había marchado. Cuando le preguntaron a dónde iba, no quiso decirlo, solo que tenía algo que hacer y que tenía que irse. Recordando la partida de Oz, Peter se preguntó si aquel hombre habría ido otra vez al muelle a comer patatas fritas. Dicen que las palomas comen patatas fritas, pero ¿cómo podría un cuervo comer patatas fritas? ¿Y de verdad habría patatas fritas en el muelle en plena noche? PFFT. Peter escupió un bocado de espuma, luego se enjuagó la boca, apoyó las manos en el espejo del baño y se miró a sí mismo. Su expresión no era particularmente positiva. De hecho, parecía un poco demacrado. Sabía que la muerte del tío Ben no se podía superar en una sola noche. Por el contrario, este asunto permanecería siempre en su corazón, sin posibilidad de ser disipado jamás.
Mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Peter murmuró para sí mismo. Y no olvides lo que dijo el tío Ben, Peter. Al regresar a la escuela, Peter sintió que muchas miradas lo observaban en el pasillo. No es que no lo hubiera sentido antes. Lo había experimentado cuando discutió con su compañero de clase Flash. La otra parte lo había golpeado una vez, y después de adquirir sus habilidades arácnidas, contraatacó. Peter suspiró. Mar de maldita. Volvió a pensar en el tío Ben. Volvió a pensar en aquel día terrible. Peter ignoró selectivamente las miradas de compasión y se dirigió a su taquilla para guardar sus libros. Al abrir la taquilla, una voz muy fuerte sonó a sus espaldas. Oye, Parker. Peter reconoció la voz. Era la de Flash, a quien acababa de mencionar. Suspiré. Flash, no estoy de humor para pelear contigo, aléjate de mí. No seas así, hombre, yo solo. Y cuando la mano de Flash se posó sobre el hombro de Peter, este la agarró al instante, levantó todo el cuerpo de Flash y lo estrelló con fuerza contra el casillero de metal, produciendo un sonido ensordecedor. Estallido. El fuerte ruido atrae la atención de los estudiantes que se encontraban alrededor. Parecía que los encuentros con Peter Parker siempre eran dramáticos. En cada encuentro reciente había una gran multitud de estudiantes como espectadores. Flash había oído hablar de las experiencias recientes de Peter. No estaba intentando aprovechar ese momento para vengarse de lo ocurrido la última vez. Miró a los ojos furiosos de Peter, y las palabras de consuelo que había preparado se le atascaron en la garganta. ¿Esto te hará sentir mejor?, preguntó Flash. Peter permaneció en silencio, pero el agarre en su mano se aflojó considerablemente. Flash explicó. No quería pelear contigo, Parker. Me enteré de lo de tu tío y lamento tu pérdida. Temiendo que Peter no le creyera, Flash añadió otra frase. En realidad. Peter negó con la cabeza, no dijo nada, pero sacó los libros de texto que necesitaba para la siguiente clase y se dio la vuelta en silencio para marcharse. Justo cuando se giró, Peter vio a una chica rubia que lo miraba con ojos llenos de preocupación. ¡Qué ojos tan bonitos! Peter pensaba lo mismo. En circunstancias normales, con mucho gusto se acercaría a hablar con ella, pero ahora mismo no estaba de humor. Siempre que sus pensamientos sobre el tío Ben disminuían, aunque fuera ligeramente, aparecía alguna pequeña cosa o persona para recordárselo. Oye, Peter Parker, no olvides cómo murió el tío Ben. Esto era demasiado difícil de soportar. En comparación con los recordatorios inconscientes de la vida cotidiana, las burlas sarcásticas de Oz eran mucho mejores. Porque ese tipo lo hizo de forma totalmente intencionada. Mientras Peter estaba absorto en sus pensamientos, la chica ya se había acercado y había abrazado al chico, que era mucho más alto que ella. Todo saldrá bien, dijo. El aroma del cabello de la niña llegó a sus fosas nasales, aliviando enormemente la agitada mente de Peter. ¡Qué hipócrita! Cuando Thompson intenta consolarte, le das la espalda, pero cuando lo hace una chica guapa, cierras los ojos. Una voz inoportuna sonó junto al oído de Peter. Peter se soltó inmediatamente del abrazo de la chica y miró hacia donde provenía la voz. Vio a Oz tumbado perezosamente sobre un cartel de un aula cercana, sosteniendo una brillante porción dorada de patatas fritas e incluso agarrando una botella de cola con su otra ala. Si no fuera porque la apariencia de Oz es indistinguible de la de un cuervo, Peter sospecharía que este tipo es un pez gordo. Oz sorbió de la pajita y eructó. ¿Por qué me miras? ¿Acaso hago algo mal? Peter preguntó. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres mejorar tu progreso o prefieres seguir deprimido para siempre?, preguntó Oz. ¿Qué quieres decir? Oz no le respondió. En cambio, saltó del letrero del aula, abrazó con fuerza las papas fritas y la Coca-Cola robadas, y se contoneó como un gran ganso negro hacia el aula contigua. Aquella escena tan cómica hizo que Peter se olvidara de todo lo demás. Quería ponerse al día y obtener una explicación clara. Gwen Stacy, la chica que permanecía de pie cerca, vio que Peter actuaba de repente de forma extraña y no pudo evitar preguntar preocupada. Oye, ¿estás bien? Peter sabía que solo él podía ver la forma de Oz, pero sus acciones subconscientes eran reales. Él explicó con naturalidad. Estoy bien, gracias por su preocupación. Nos vemos luego. Dicho esto, Peter se dirigió directamente al aula donde estaba Oz. No sabía si era la buena suerte del cuervo o qué, pero el aula en la que estaba resultó ser la siguiente a la que iba a ir, lo que le ahorró la molestia de buscar. Gwen, que se había quedado atrás, estaba completamente desconcertada y no podía comprender las acciones de Peter. ¿Qué quiso decir con nos vemos luego?
Había olvidado que esta clase se impartía en la misma aula que la de ella. Dentro del aula. Peter observaba a Oz con los brazos cruzados. El tipo simplemente se sienta en su escritorio, comiendo papas fritas lentamente y bebiendo refresco de cola de vez en cuando. Su actitud irritante le provocaba dolor de muelas a Peter. ¿Qué quisiste decir con lo que acabas de decir? Espera a que termine mis patatas fritas primero. Peter no pudo evitar cubrirse la cara. Estás completamente loco. ¿Por qué me encontré con un cuervo tan extraño? Oz dijo. Porque eres más miserable. Peter dijo enfadado. No soy tan patético como dices. Todavía tengo familia, todavía tengo a May. Oz abrió mucho los ojos, así que también quieres despedirla a ella. Vete al infierno. Peter no pudo evitar maldecir. Dinalin. El timbre de la clase sonó puntualmente, y a Oz solo le quedaba una patata frita. Al ver la figura de cierta chica, Oz cogió con la boca la crujiente patata frita de los arcos dorados y la colocada sobre el escritorio. ¿Quieres uno? A Peter no le importó responderle. Oz se encogió de hombros y no se comió esa patata frita. Colocó su afilada garra sobre el alevín. Debo admitir que tu resistencia al estrés es realmente muy fuerte, pero la gente que te rodea es muy frágil. Crujido. Oz pisó la patata frita y la partió por la mitad. Igual que esta patata frita. Peter no entendió las palabras de Oz, pero instintivamente volvió a mirar a la chica rubia que estaba detrás de él. La chica respondió a su mirada con una sonrisa. Capítulo 6. Plan de creación de Spider-Man. Peter apartó la mirada de Gwen y luego barrió las patatas fritas rotas que había sobre su escritorio. A veces me pregunto si es porque eres un pájaro que no entiendo nada de lo que dices. Oz se encogió de hombros, sin ofenderse en absoluto. Escucha, ¿recuerdas lo que me dijiste anoche? Peter pensó un segundo y respondió. Por supuesto, ¿hay algún problema? No hay problema, pero ¿no crees que deberías hacer algo? ¿Hacerlo? Peter hizo una pausa, comprendiendo rápidamente el mensaje implícito de Oz. ¿Quieres decir que debería usar mis habilidades para ayudar a los demás? Parece que tu tío Ben no murió en vano y Oz se rascó la cabeza. Lo siento, es la costumbre. Peter respiró hondo, diciéndose a sí mismo que era mejor no rebajarse al nivel de ese cuervo. Debería haber dado cuenta de que su boca era particularmente venenosa desde el momento en que la vio. Dijo. ¿Cómo lo hago? Ahora mismo, como mucho, soy más fuerte y puedo trepar paredes. Aparte de eso, no tengo nada. No soy Superman. Eres increíblemente estúpido. El tonto eres tú. No te explicas con claridad. ¿Cómo voy a entender lo que quieres decir? Eres tan tonto como un pez. Gwen, sentada al fondo del aula, observó la figura de Peter. De repente, sintió que Peter se había vuelto muy extraño. Si bien la pérdida de un ser querido puede tener un impacto significativo en la vida diaria, el comportamiento de Peter en ese momento fue realmente extraño y como un idiota. Pensó que necesitaba encontrar un momento para hablar con Peter y ayudarle a liberar algo de presión. Allende. Peter finalmente comprendió lo que Oz quería decir. Recordó que antes le había dicho que se pusiera un traje de Spider-Man, pero en ese momento no había entendido qué significaba. Vale, lo entiendo. Me pondré un traje que oculte mi verdadera identidad, pero, Peter hizo una pausa, bastante desconcertado. No puedo secretar telarañas de mi cuerpo. Quiero decir, aunque me haya picado una araña y tenga una fuerza inagotable y la capacidad de trepar paredes, eso no significa que me haya convertido en una araña para convertirme en el Spider-Man que mencionaste. Al oír esto, Oz extendió sus alas, las dobló y señaló su cabeza. Cerebro, Peter. Tu cerebro. ¿No puedes crear un par de lanzatelarañas? Peter respondió. Lo haces sonar sencillo. ¿Dónde voy a encontrar telas lo suficientemente fuertes como para soportar un cuerpo humano y... Mientras hablaba, de repente se quedó en silencio. Recordaba un producto tecnológico de la empresa Osborn que había aparecido anteriormente en una revista científica. Una roja sintética capaz incluso de remover un avión. ¿Qué te parece? ¿Lo has pensado? Preguntó Oz desde un lado, notando el cambio en la expresión de Peter. Peter sugirió. La compañía Osborn tiene un producto que puede solucionar este problema. Oz dijo. Mira, tu otro tío Ben está haciendo un movimiento. El rostro de Peter estaba cubierto de líneas negras. Ignoró las palabras de Oz. Tengo una pregunta. ¿Qué? Peter expresó la duda que albergaba en su corazón. ¿Por qué tienes tantas ganas de que yo sea Spider-Man? ¿No te gusta el nombre de Spider-Man? Replicó Oz. ¿Qué tal, hombre lagarto?
Sé que tú y cierto científico están trabajando en un experimento genético. Quizás puedas transferir tus habilidades arácnidas a otra persona y que sea Spider-Man. Creo que es bastante adecuado. Oz señaló con su ala a una chica rubia que iba en el asiento trasero. Vete al diablo. Peter volvió a mirar a Gwen, y luego rápidamente giró la cabeza. Sabía que no podías decir nada bueno. En realidad, no odio este título, dijo Peter, es solo que y se siente muy extraño, como si estuviera predestinado. En los primeros cómics de Spider-Man, la araña irradiada más clásica era la que alteraba los genes humanos. Más adelante, la ambientación se centra más en la elección de un tótem, en la elección de una deidad. En el multiverso existen incontables Spider-Man, y no es extraño que aparezcan ocasionalmente algunos Spider-Man que no sean Peter Parker. Pero cuando se menciona a Spider-Man, la mayoría de la gente sigue pensando en el conocido Peter Parker. Oz le dijo a Peter. No es que te esté presionando para que seas Spider-Man, sino que estás destinado a convertirte en Spider-Man. Al fin y al cabo, era un adolescente. Al oír esto, Peter no pudo evitar soltar una risita. Debería ser capaz de crear lanzatelarañas, pero me llevará algún tiempo. Con la idea proporcionada por Oz, Peter rápidamente tuvo en mente una línea de investigación para los lanzatelarañas. Sostenía un bolígrafo y dibujaba planos en el papel, luego levantó la cabeza repentinamente. Peter preguntó. ¿Cómo supiste que el Dr. Connors y yo estamos investigando la ingeniería genética? Porque mis ojos pueden ver a través del futuro. ¿De verdad? ¿O es falso? Peter se sobresaltó. Siempre había sentido curiosidad por saber por qué los ojos de Oz eran rojos. En realidad. Oz ladeó la cabeza, con la mirada fija de nuevo en Gwen, que estaba en el asiento trasero. Por ejemplo, esta reina a prueba de caídas, que es tu novia. El rostro de Peter se puso rojo al instante. Ella y yo solo somos amigos. Oz soltó una risita. Tus palabras, que carecen de toda credibilidad, son tan imprudentes como la muerte de su padre. Ya basta. Peter maldijo. Ya basta de burlarse de mí, pero ahora también se burlan de los demás. Oz dijo. Eres muy amable. De acuerdo, entonces, de ahora en adelante solo haré bromas sobre ti. Peter se atragantó. Eso no es lo que tú y suspenso de impotencia. La boca de ese cuervo era realmente más poderosa de lo que había imaginado. Peter bajó la cabeza y continuó dibujando el boceto del lanzatelarañas, encontrando un nuevo tema. ¿Tiene alguna sugerencia para el traje? ¿Qué tal el negro? No, eso es demasiado oscuro. Sería como ponerte una bolsa de plástico en la cabeza. Las clases del día terminaron rápidamente. Peter estaba de pie frente a la estantería, y Oz se subió a su hombro y charló ociosamente con él. ¿Alguna vez te ha encerrado Flash en una taquilla? Accidentes, por supuesto que no. Es una lástima. Peter cerró la puerta de la estantería de un portazo. Quiero encerrarte ahora mismo. Oz sonriendo, luego giró la cabeza de repente y vio que alguien se acercaba. Niño, el amor está por llegar. Oz le dio una palmadita en la cabeza a Peter con su ala. Sin que Oz se lo recordara, Peter también notó la llegada de Gwen y se puso inexplicablemente nervioso. Hola. Gwen, sosteniendo sus libros de texto, dijo. Comparado con la primera vez que te vi hoy, te ves mucho mejor ahora. Peter se rascó la cabeza, ¿en serio? Oz lo oyó y sentí náuseas, qué pareja tan empalagosa. Le preguntó a Peter. ¿Vas a volver para hacer los lanzatelarañas y el traje o no? Peter lo ignoró, completamente absorto en la conversación con la chica, ajeno ya a todo lo demás. Oz puso los ojos en blanco y luego escuchó a Gwen soltar una risa débil. ¿De qué te ríes? Preguntó Oz. A diferencia de la voz de Peter, que resonó en los oídos de Gwen, ella se detuvo, giró la cabeza al oírla y vio un cuervo con la cabeza ladeada, mirándola fijamente con unas inquietantes pupilas carmesí. ¡Ah! La chica lanzó un grito e inmediatamente abrazó al joven que estaba a su lado. Oz. ¿Qué estás haciendo? Peter sostuvo a la asustada Gwen, sin comprender el comportamiento de Oz. Oz no le respondió, sino que arqueó una ceja mirando a Peter. Peter comprendió lo que Oz quería decir casi al instante, y su rostro se puso rojo brillante. Oz suspiró mirando al cielo. Soy increíblemente guapo. En realidad. Capítulo 7. Spider-Man en proceso, parte 1 por favor, recopilen y voten. Oz se fue. Aleteó y se marchó volando tras dejar un mensaje ambiguo. Te esperaré en casa. Peter estaba sumamente avergonzado. ¿Qué quería decir con eso de esperar en casa? Parecía que él y un pájaro tenían una aventura ilícita.
Además, pensó que el comportamiento de Oz en ese momento había sido realmente excesivo. Bueno, quería decir que, aunque le gustaba mucho esa chica, pero no había necesidad de hacer eso, ¿verdad? ¿Y si se asustara? ¿Estás bien? Peter dudó si soltara a la chica que tenía en brazos. Estoy bien. Gwen frunció el ceño. Un cuervo parlante acaba de aparecer frente a mí y se fue volando. Sí, estoy perfectamente bien. Peter se frotó la nuca, sin saber qué decir. Sin embargo, esta acción también lo separará rápidamente de su abrazo. El repentino abrazo fue un poco tenso para ambos. Aunque inicialmente se debía a cierto cuervo, ahora que el extraño cuervo se había marchado, no había razón para seguir abrazados. El ambiente se volvió incómodo por un momento. La boca de Gwen era como una ametralladora, haciendo una serie de preguntas. ¿Qué es exactamente este cuervo? ¿Por qué puede hablar? ¿Te distrajiste en clase hoy porque estabas hablando con él? ¿Por qué no lo vi antes? Peter se sintió mareado al escucharla, sin saber cómo explicarle a Gwen. Es una larga historia, pero no debería ser perjudicial. Confiar no debería. Gwen pensaba que Peter estaba loco. ¿Qué clase de cuervo tiene ojos rojos y puede hablar el idioma humano? Peter preguntó de repente. ¿Cómo supiste que estaba distraído? ¿Me estabas observando en secreto? No. Gwen abrió mucho sus ojos inocentes y hermosos. Bueno, lo que quiero decir es que sí, estaba preocupada por ti. Gracias, estoy bien. Sus palabras directas lograron que la conversación volviera a calmarse. Peter no sabía qué decir. ¿Deberías presentarle a Oz a Gwen? Olvídalo, ni siquiera él mismo podía decir que conocía bien Oz. ¿Decirle que me picó una araña? Definitivamente no podía decir eso. Gwen exhaló y rió entre dientes. Eres incluso más fuerte de lo que imaginaba. ¿Lo soy? Peter también me llama la atención. Por supuesto. Gwen dijo. Pensé que pasaría un tiempo antes de volver a verte, después de todo, lo siento, no lo decía en ese sentido. Está bien, entiendo lo que quieres decir, respondió Peter. Los dos volvieron a guardar silencio. Gwen estaba llena de remordimientos. ¿Por qué tenía que echarle sal en la herida? Peter comprendió naturalmente los pensamientos de Gwen y dijo. Al principio no fue fácil, pero la tía May me dijo que si el tío Ben todavía estaba aquí, sin duda nos diría que levantáramos la cabeza y siguiéramos adelante. Gwen afirmó. Así es, todo saldrá bien. Peter se dio cuenta de que ya no había nada más de qué hablar. Si seguían así, podría clavarle un apartamento de 3 habitaciones y 2 salas de estar en la suela del zapato. Levantó el pulgar y señaló en la dirección en la que Oz se había alejado volando. Tengo algo que hacer, así que, lo entiendo, lo entiendo. Te estás esperando en casa, no pasa nada, continuó asintiendo Gwen. ¿Hablamos la próxima vez, entonces? Hasta la próxima. Entonces Gwen vio a Peter marcharse. Una vez que Peter estuvo completamente fuera de la vista, Gwen no pudo evitar frotarse el pecho. Maldito cuervo, me has asustado de muerte. La habitación subterránea de Parker. Tu comportamiento fue muy inapropiado. Si crees que está mal, podrías haberla dejado ir, ¿no? Vi que estabas disfrutando bastante del abrazo, ¿verdad? Eso no es lo que quise decir. Oh, entonces me esforzaré más la próxima vez y te dejaré besar sus labios de cereza, chasquido chasquido. Oz cerró los ojos e hizo un gesto de beso con los labios fruncidos. El rostro de Peter se puso rojo de ira. Dejó el viejo reloj que estaba usando para fabricar el lanzatelarañas y señaló a Oz, diciendo. ¿Sabes a qué me refiero? Tu repentina aparición asustará a mucha gente. ¿Estás diciendo que soy feo? Espetó Oz enfadado. Perdón. No es culpa mía que me hayan salido plumas negras. Peter se llevó la mano a la frente, dándose cuenta de lo difícil que era tener una conversación normal con Oz. La otra parte sabía perfectamente a qué se refería, pero deliberadamente lo tergiversó. Mira, Oz ya lo había tomado por racista. Peter respiró hondo. Lo siento, no quise decir eso, lo sé, lo hice a propósito. Una vena le palpitaba en la frente a Peter. Tras respirar hondo otra vez para calmarse, preguntó. ¿No te preocupa que otras personas sepan de tu existencia? Sobre todo porque eres un cuervo que habla. Oz echó un vistazo al lanzatelarañas sin terminar de Peter. A veces, no podía evitar maravillarse de que la mayor ventaja de Spider-Man, aparte de sus superpoderes, fuera de su inteligencia. Era capaz de fabricar un lanzatelarañas con un reloj viejo y roto. Entonces Oz dijo con seriedad. Esto es discriminación, amigo.
¿Solo porque soy un cuervo, crees que voy a traer mala suerte? De hecho, sus vidas ya son un desastre, y eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Y Parker, todavía no lo entiendes? Oz sacudió su cuerpo, y la luz de la sala subterránea reflejó un asombroso brillo púrpura oscuro en sus plumas. Solo cuando quiero que la gente me vea, pueden verme. Peter se quedó sin palabras y, visiblemente impotente, volvió a la mesa, continuando con la fabricación del lanzatelarañas. La próxima vez, si quieres aparecerte delante de la tía May, al menos dile algo antes. No quiero que se asuste. Oz prometió. Tranquilos, no soy ningún tipo malo. No piensen lo peor de mí. Peter se burló. Oz saltó sobre el hombro de Peter, observando cómo los ágiles dedos del niño conectaban los cables eléctricos. ¿Cuándo estará listo? Peter cogió el viejo modelo de reloj y lo miró, respondiendo. Casi, ¿por qué? No me digas que quieres columpiarte entre rascacielos en cuanto termine. ¿Por qué no? Sugirió Oz. Ya que lo vas a usar de todas formas, no hay diferencia entre usarlo antes o después. Quizás incluso descubras algunos problemas y lo mejores. Peter volvió a trabajar en la creación del juego de disparos, diciendo al mismo tiempo. No puedo creer que te esté escuchando y creando algo que suena tan aterrador. Pero sigo pensando que debería guiarme primero por la verdad científica y luego experimentar. Al oír esto, Oz se emocionó. Dijo. Oye, ¿crees que la investigación genética de Connors hará que experimente consigo mismo y se convertirá en un gran lagarto? Peter dejó de hacer lo que estaba haciendo y replicó en nombre del Dr. Connors. ¿Cómo es posible? Es un científico tan riguroso, ¿cómo es que no pudo hacer ensayos clínicos primero? ¿Quién sabe? Oz se encogió de hombros. Peter se dio cuenta de arrepentido de que Oz podría haber querido decir algo más de lo que había dicho. ¿Crees que se convertirá en un lagarto? Oz se echó hacia atrás, su cabeza se sacudió como un tambor, balanceándose salvajemente. No me calumnies, yo no dije eso. Peter guardó silencio por un momento. Recordó lo que Oz había dicho antes, sin estar seguro de si era una broma o si realmente era cierto. Porque mis ojos pueden ver el futuro. En opinión de Peter, un cuervo que hablaba ya era bastante raro, por no mencionar que además estaba vinculado a la otra parte por un supuesto contrato. Así pues, Peter creía que las palabras de Oz tenían un alto grado de credibilidad. ¿Y si realmente fuera como él dijo? Mar de maldita. La fórmula biológica para la ingeniería genética fue escrita por él para el Dr. Connors. Si el Dr. Connors se convirtió en un gran lagarto, sería su responsabilidad. ¿Por qué estás tan distraído? Sigue haciendo tu tiro, le susurró Oz al oído. Ya está hecho, dijo Peter. Oz emitió un sonido de hoy y se tumbó boca abajo sobre la mesa, esperando a que se completara el supuesto experimento de Peter. Entonces, date prisa y experimenta. El tiempo no espera a nadie. Tal vez podamos empezar a entrenar ahora. Oz se levantó lentamente y miró a Peter con sorpresa. ¿Qué le pasaba a este niño para que de repente se preocupara tanto? ¿Qué? ¿No lo dijiste? El tiempo no espera a nadie. De acuerdo, entonces. Capítulo 8. Spider-Man en proceso, parte 2. Mira, ¿eso es un pájaro? ¿O un avión? Hermano, eso es solo un cuervo. Los peatones en la calle alzaron la vista hacia el cielo sobre la ciudad de Nueva York. Una fugaz sombra negra llamó la atención de muchos, pero luego un cuervo pasó volando lentamente, graznando, lo que hizo que la gente bajara la cabeza y dejara de mirar. Oz llegó a una pared y vio a Peter, que estaba incrustado en ella. Levántate rápido, aquí no se duerme. No estoy durmiendo. Peter apartó la cabeza de la pared, la sacudió y se sintió mareado. Oz preguntó, desconcertado. Al principio te estabas moviendo bastante bien, ¿por qué de repente cambiaste de dirección y te lanzaste de cabeza contra la pared? Tras irse de casa con Peter, el niño demostró un talento asombroso para equilibrarse en telarañas. Era como si hubiera nacido para ello. Aunque estaba un poco oxidado, era evidente que se adaptó al equilibrio con telarañas con suma rapidez. Pero tras balancearse durante poco tiempo, repentinamente cambió sus movimientos, intentando balancearse de una manera más vistosa, sin saber qué le pasaba por la cabeza. Quería probar otras técnicas y, debido a que llevaba una máscara roja similar a la de un luchador y sus ojos estaban cubiertos por lentes de gafas de sol, el impacto de la caída contra la pared no desfiguró a Peter. Peter trepó por el muro, preparándose para descansar un rato en la azotea de este edificio. Al llegar a la azotea, se tumbó inmediatamente, levantando la máscara de lucha libre que llevaba puesta para dejar al descubierto su barbilla juvenil. ¿Qué ocurre?
Preguntó Oz al ver su estado. La máscara es tan sofocante, y respondió Peter, jadeando. Aún no era tarde. Todavía quedaba algo de tiempo hasta la noche, y la luz bañaba el rostro de Peter, provocándole una sensación de relajación sin precedentes. Parecía tener una habilidad natural para equilibrarse en telarañas. Oz parecía realmente sin palabras ante él, ni siquiera quería hablar en ese momento, preguntándose qué estaría pensando. Peter descansó medio minuto y luego se levantó lentamente, apoyándose en los brazos. ¿Crees que es buena idea que salte desde un edificio alto? Preguntó Peter. Sí, lo es. Oz recordó el salto de fe de Spider-Man, pero obviamente este edificio no encaja. Conozco un edificio que encaja, dijo Peter. El Empire State Building. Esa también encaja pero tengo una aún mejor. Entonces, abre el camino. 10 minutos después. Peter y Oz alzaron la vista hacia los rascacielos que tenían delante. Oz miró el edificio, luego a Peter, y finalmente no pudo evitar decir: Osborn. ¿En serio? Peter parpadeó con sus ojos inocentes. ¿Qué? El edificio Osborn también es muy alto, y creo que es muy apropiado. Oz rió con exasperación. Por fin comprendió por qué aquel chico estaba dispuesto de repente a salir del armario. No era más que su escepticismo sobre lo que había dicho anteriormente acerca de que Connor se convirtió en un lagarto. Oz dijo: No nos ocultemos nada. La próxima vez que tengas una pregunta, pregúntala directamente. No hay necesidad de andarse con rodeos y traerme aquí. Lo siento, y Peter se dio cuenta de que su pequeña astucia era completamente infantil a los ojos de Oz. Dijo: Si lo que dices es cierto, entonces necesito venir a ver al Dr. Connors aún más por adelantado. Fui yo quien le entregó la fórmula. Si realmente se convierte en un lagarto, entonces también será mi problema. Oz se mostró un poco sorprendido. Lo entendiste bastante rápido. Lo tomaré como un cumplido. Peter no llevaba puesta la máscara, pero conservaba su aspecto original. Ya fuera cierto o falso lo que decía Oz, él vendría a comprobarlo por sí mismo. Porque era su responsabilidad. Luego Peter condujo a Oz al edificio Osborn. Debido a que a menudo venía al laboratorio a ayudar después de clase, y junto con su relación con el Dr. Connors, nadie los detuvo en el camino y llegaron rápidamente al doctor. El laboratorio de Connors. Peter miró a través de un cristal transparente al hombre de mediana edad manco que estaba dentro. Dijo: No puedo imaginarlo convirtiéndose en un lagarto. Oz dijo desde un lado: Sí, yo tampoco puedo imaginarme a Gwen Stacy muriendo por una fractura de columna. Oye, eso es mucho decir. Me cree cuando te digo que se convertirá en un lagarto, pero no me cree cuando te digo que Gwen morirá hecha pedazos. Doble moral, Parker. Peter apartó a Oz de su hombro con rabia. Ahora sentía una profunda aversión por aquel cuerpo muerto. Luego entró al laboratorio y simplemente saludó al Dr. Connors. Buenas tardes, Dr. Connors. Dr. Connors claramente no esperaba que Peter viniera y aún tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Buenas tardes, Peter. Dr. Connors dijo. ¿Qué haces aquí? Peter se encogió de hombros. Terminé mis deberes y estaba un poco aburrido, así que vine a ver si puedo ayudar en algo. Dr. Connors sonriendo y dijo. Ya me has ayudado muchísimo. Hizo una pausa repentina, con tono de pesar. Me enteré de lo de tu tío Ben. Mis condolencias. MMM. Una vez que se mencionó al tío Ben, Peter siguió callado inconscientemente, sin saber cómo responder. Pero hoy no estaba allí para dejarse llevar por las emociones. Estaba allí para confirmar una pregunta. Peter preguntó: Doctor, ¿nuestra investigación sobre la transferencia de genes entre especies es realmente correcta? Recordando algo, continuó. Oh, Freddy, ¿cómo está ahora? Fred era un pequeño ratón blanco en el laboratorio, un producto utilizado específicamente para probar agentes. Connors no entendía por qué Peter hacía esa pregunta. Después de finalizar su investigación, realizó varias pruebas y no hubo ningún problema. Peter no debería haber hecho esa pregunta. Connor se ajustó las gafas y dijo con impotencia. Tus preocupaciones son innecesarias, Peter. No olvides que nuestros experimentos siempre son rigurosos. Tras hablar, se giró para mirar la jaula transparente donde estaba Freddy, el ratón blanco. Freddy, Peter está un poco preocupado por tu salud y maldita sea, Freddy. El Dr. Connors gritó de arrepentimiento, sobresaltando a Peter, quien rápidamente se inclinó hacia adelante para mirar. Desde la perspectiva de Connors, el ratón blanco temblaba inexplicablemente, su pequeña cabeza se sacudía de un lado a otro, dando la impresión de que estaba convulsionando a causa de un envenenamiento.
Sin embargo, desde la perspectiva de Peter, la escena era completamente diferente. Oz, ¿qué estás haciendo? Oz soltó el cuello de Freddy y dijo: ¿Qué? Solo porque es blanco y yo soy negro, ¿tienes un problema tan grande conmigo? No quise decir eso. Déjenlo ir ahora mismo, dijo Peter enfadado. Al ver que Freddy regresó repentinamente a la normalidad, como si se hubiera liberado de algún control, inmediatamente se escabulló a un rincón, temblando. Al ver esto, Connors lo sacó rápidamente de la jaula para examinarlo. Extraño. Pero los resultados de las investigaciones mostraron que Freddy no sentía ninguna molestia, como si simplemente se hubiera asustado por algo. Dr. Connors estaba desconcertado. Todos los indicadores físicos son normales, Freddy no debería tener esa reacción y algo lo asustó. Pero es el único en la jaula y por supuesto que estaba asustado por Oz, ese cuervo muerto. Peter miró furioso a Oz, quien lo ignoró por completo. Dijo: quizás la fusión de líneas genéticas provocó que sus pensamientos se confundieran un poco y de repente sintiera miedo cuando no debería haberlo tenido. Dr. Connors frunció el ceño. ¿Existe tal teoría? Peter sugirió. Tal vez, esto es solo una suposición mía. Podemos hacer otra investigación sobre Freddy más adelante, pero me inclino más por esa opinión. El Dr. Connors solo pudo estar de acuerdo temporalmente con la explicación de Peter, ya que no había nada más que investigar. Entonces Peter preguntó: Doctor, tengo una pregunta para usted. Ajá, si inyectamos sueño en un cuerpo humano, ¿es posible que éste se convierta en un lagarto? Al oír esto, el Dr. Connors simplemente miró a Peter en silencio. Peter se sintió un poco desconcertado por la mirada, sin comprender lo que significaba. Entonces escuchó al Dr. Connors soltó una carcajada repentina. Connors soltó una carcajada. ¿Has estado viendo alguna película de terror extraña últimamente? Claro que es imposible. Sin mencionar que realizamos varios ensayos clínicos, y si ocurre algún imprevisto, detendremos el experimento de inmediato. Además, antes de que saliera el sueño, ¿no habíamos considerado ya este problema? Peter esbozó una sonrisa cómoda pero educada. Disculpen, estaba dando demasiadas vueltas a las cosas. Hace poco leí un artículo sobre el hombre lagarto en el mundo subterráneo y me preocupé un poco. Es normal preocuparse, dijo Connors. La verdad de la ciencia se construye sobre bases sólidas, no se logra de un solo paso. Una vez que el experimento tuvo éxito, Peter, nos convertiremos en los creadores que beneficiarán a la sociedad humana. Capítulo 9. Spider-Man en proceso, parte 3. Al oír las palabras de Connors, Peter no pudo evitar sonreír. ¿Me halagas? Solo te estoy ayudando. Connors apreciaba aún más la humildad del joven. Si bien su relación con el padre del muchacho no había sido agradable, su hijo le caía muy bien. Tu hijo Connors señalando a Peter, recuerda una frase que un amigo mío solía usar. La inteligencia no es un privilegio, debemos usarla para hacer lo correcto. Creo que tus logros futuros no serán inferiores a los nuestros, Peter. El elogio, increíblemente firme, hizo que Peter se rascara la cabeza, sonriendo tontamente. Entonces Oz dijo: vaya, te estás preparando para el fracaso. Cuanto más te diga que lograrás grandes cosas, menos las lograrás. Peter estaba molesto. Este es el doctor. La expectativa de Connor sobre mí, ¿qué sabes? Y por su actuación de hace un momento, ¿cómo pudo el doctor? ¿Es posible que Connor se convierta en un lagarto? Sí, respondió Oz con indiferencia. Ya que no crees que vaya a cambiar, vámonos. Todavía tienes que seguir interpretando a Spider-Man. Respecto a si el Dr. Connor se transformaría en un hombre lagarto, estrictamente hablando, Peter realmente no podía hacer mucho. La premisa para la creación del suero del lagarto era prolongar la vida de Norman Osborn en este universo. Aunque Oz le dijera a Peter que la araña que lo picó era un gen Parker especialmente modificado por su padre, Peter no podría evitarlo. Porque la vida y la muerte de figuras importantes no pueden resolverse con unas pocas palabras de Peter. Los factores involucrados son demasiado complejos. A menos que la persona a la que asiste sea algún multimillonario que pueda resolver fácilmente tales asuntos, de lo contrario, con las habilidades actuales de Peter, el Dr. Connors está destinado a convertirse en un hombre lagarto. Lo único que podía hacer era ayudar a Peter a adaptarse rápidamente a su identidad de Spider-Man, para que sufriera menos en futuras batallas. Y evitar la muerte de su futuro negro. En definitiva, aún tenía que soportar las dificultades de convertirse en Spider-Man, pero las tragedias que le sobrevinieron eran algo que Oz debía experimentar.
Al salir de la empresa Osborne, Peter llevó a Oz al lugar donde antes había patinado, la azotea de una obra en construcción abandonada. Cuando decía que interpretaba a Spider-Man, en realidad era más bien como hacer de probador. Peter realizó una serie de pruebas con los lanzatelarañas que él mismo había inventado. Peter creía que, al usar sus habilidades para ayudar a los demás, debía al menos tener un conocimiento claro de sí mismo. Si ni siquiera era hábil con sus lanzatelarañas, ¿cómo podía hablar de ayudar a los demás? Eso sería irresponsable. En el futuro tendré que llevar siempre conmigo algunos paquetes de datos móviles. El consumo de Internet es más rápido de lo que imaginaba. Peter se quitó la máscara sofocante y miró al cuervo negro que había estado tumbado en una hamaca hecha con unos pocos hilos de telaraña. Oz se dio la vuelta y dijo con pereza: es una pena que no tengas un padre como Iron Man, de lo contrario no tendrías que preocuparte por este problema. Peter se había acostumbrado gradualmente a las palabras incomprensibles que salían de la boca de Oz. Saltó sobre la hamaca hecha de telaraña y se sentó, y su movimiento repentino hizo que toda la hamaca se balanceara. El cielo lejano estaba cubierto por un fino velo de gas oscura, pero aún se podía ver una tenue luz amarilla. No sé si podré hacerlo bien, dijo Peter de repente, apoyando las manos en la hamaca. Amigo, ni siquiera has dado el primer paso y ya estás hablando de si puedes hacerlo bien. Oz rechazó el intento de Peter de tener una conversación sincera. ¿Alguna vez te han dicho que tu boca es realmente venenosa? Peter pensó que tendría una conversación con Oz para acortar la distancia, pero nunca esperó que la otra persona siguiera siendo venenosa y sin ninguna intención de continuar la conversación. Sí, el precio de hablar sin pensar era ser atropellado por un camión volquete. Oz se enfureció al recordar su experiencia antes de transmigrar. Después de ser atropellado y ascender al cielo con un halo de ángel, conocí a Morgan Freeman. Simplemente le pregunté si había acosado a niñas pequeñas, y entonces me convertí en un maldito cuervo. Peter no sabía si aquel hombre decía la verdad, pero por suerte, sonó su teléfono con una llamada de la tía May. Y Oz seguía parloteando. No estoy convencido, ¿por qué un cuervo? Vi a otros colegas transformarse en búhos, ¿qué sentido tiene que yo me convierta en un cuervo? Entonces le dije, dado que tú interpretaste a Lucius, podrías esperar a que termine de ver la nueva película de Superman de DC antes de reencarnar por completo y... Hola, tía May. Peter tapó el micrófono, asegurándose de que la otra persona al otro lado del teléfono no escuchara las palabras de Oz. Volveré para cenar, enseguida, huevos. No hay problema, los traeré. Tras colgar el teléfono, Oz seguía profiriendo palabrotas. Maldita sea, no entiendo por qué Dios es negro. ¿Será porque él mismo fue moldeado con barro? Eso tampoco encaja con el sistema mitológico. Vale, sé que estás de mal humor, interrumpió Peter, tengo que volver. ¿Y tú? ¿Vuelves conmigo o vamos al muelle a comer patatas fritas? Oz, sin embargo, dijo. Para mí, nada de patatas fritas. ¿Por qué? Peter estaba a punto de preguntar por qué, pero una extraña sensación le invadió el cerebro, como si le advirtiera que algo cercano podía amenazarlo. Siguió su intuición hasta el borde de la azotea, mirando hacia la calle que se extendía abajo. Unas volutas de humo densa salieron flotando de un apartamento del edificio. Un instante después, se oyó el sonido de cristales rotos y una silla de madera salió disparada, cayendo desde gran altura. Ayuda. Que alguien me ayude. Entonces se oyó un grito procedente del apartamento. Lanzar objetos deliberadamente desde una altura, que te pillen haciendo eso sería un gran problema. Oz apareció junto a Peter en algún momento. Oz miró a Peter y le dijo. Un incidente clásico, que encaja con tu situación actual. Ve a salvarlos, gran héroe. Peter se mantuvo racional. ¿Salvarlos? ¿Cómo los salvo? Me quedé sin telarañas. ¿Qué tienen que ver el hecho de que se te acaben las telarañas y tú mismo? No eres el hombre telaraña, dijo Oz. Peter negó con la cabeza. Un incendio es una situación muy peligrosa. Lo mejor es esperar a que lleguen los bomberos profesionales para controlarlo. ¿Así que piensas quedarte de brazos cruzados sin hacer nada? Mar maldita. Maldijo Peter, la premisa para salvar a la gente es sopesar tus propias habilidades, ¿no? Es fácil para ti decir. ¿Por qué no vas tú a salvarlos? Maldita sea, si este fuera mi acto en solitario, ya habría ido a salvarlos, pero este no es mi acto en solitario. Gritó Oz. Peter se puso de puntillas y miró más adelante en la calle, divisando los camiones de bomberos. Los bomberos llegarán pronto.
Solo necesitan aguantar un poco más. Es fácil decirlo, pero ¿qué pasa si no pueden aguantar? Peter respiró hondo. Me estás secuestrando. Sí, dijo Oz con razón, usted mismo lo dijo. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer lo que puede, no hay otra opción, hay que hacerlo. Ah, claro, no pasa nada si no los salvas, solo necesito evitar que muera gente para completar mi misión. Peter miró a Oz con ojos furiosos y luego respiró hondo varias veces. Mar de maldita. Maldijo, luego se puso su ridícula máscara de luchador y corrió a lo largo de la pared hacia el humo. Oz silbó triunfalmente. Capítulo 10. Spider-Man en proceso, fin. Peter sentía ahora miedo y emoción a la vez. El humo penetrante se filtraba a través de su máscara hasta su boca, haciéndole toser de vez en cuando. ¿Hay alguien ahí? El fuego se propagó más rápido de lo que había imaginado. Cuando logró entrar al edificio desde la pared exterior, todo el apartamento estaba lleno de humo que le impedía ver con claridad. En un instante, las llamas cubrieron rápidamente toda la habitación. Ayuda. El sonido proviene de otra dirección. Peter se tapó la nariz y corrió rápidamente hacia la fuente del sonido, intuyendo vagamente que provenía de la habitación más interna. Estallido. Peter abrió la puerta de una patada con toda su fuerza. Oye, estoy aquí para ayudarte. Tos. Peter disipó el humo con un gesto y miró dentro de la habitación. Una mujer lloraba, abrazando a una niña pequeña inconsciente. Lo siento mucho, solo quería encender unas velas de cumpleaños, nunca pensé que causaría esto. La mujer miró a Peter con lágrimas en los ojos. Aunque en ese momento le parecía muy extraño, eso no le impidió depositar en él su esperanza de sobrevivir. Peter la consoló. Está bien, te llevaré a salir ahora. Dicho esto, se dirigió hacia la madre y la hija. Chocar. El alboroto a sus espaldas hizo que Peter se girara rápidamente para mirar. La puerta que acababa de abrir de una patada ya estaba envuelta en llamas, bloqueando su salida. Mar maldita. Peter maldijo entre dientes, lamentando haber tenido que patear la puerta. Pero ahora no era el momento de propagar emociones negativas. Miró por la ventana de la habitación, que aún no había sido alcanzada por las llamas. Peter alzó las manos para parecer inofensivo e intentó por todos los medios reprimir su voz temblorosa mientras decía: escucha, necesito que cierres los ojos y, pase lo que pase, no los abras. La mujer abrazó a la niña aún con más fuerza, cerrando los ojos obedientemente como Peter le había pedido, dejando que la última lágrima resbalara por su mejilla. Puedes hacerlo, Peter se animó a sí mismo mentalmente. Su plan era sencillo. Cargaría a la madre y a la hija y saldría corriendo por la ventana. Lo que había que hacer no era complicado, incluso era fácil. Solo necesitaba sujetarlos con fuerza y luego usar su habilidad para trepar por las paredes para bajar corriendo. Recuerda, pase lo que pase, no abras los ojos. Peter la insistió, preocupado de que si abría los ojos a mitad de camino y lo veía corriendo por la pared, se pondría aún más nervioso. Caravana, caravana, caravana. El denso humo dificultaba la respiración de Peter. Tenía que sacarlos de allí rápidamente. Peter cargó a la madre y a la hija. Gracias a la fuerza que le otorgaba la araña, su peso no le suponía ninguna molestia. Abraza fuerte a tu hijo. Peter dijo, mirando hacia abajo, y luego rompió fácilmente la ventana con el hombro. La fuerza de inercia no le hizo perder el equilibrio, sus piernas se mantuvieron firmemente pegadas al suelo. Al mirar hacia abajo, se podía ver que mucha gente ya se había congregado en la calle, observando la escena. Al ver la figura de Peter, alguien que estaba abajo dejó escapar un jadeo. A Peter no le importó mucho. Empezó a correr cuesta abajo. Era inevitable que sus habilidades quedaran al descubierto tarde o temprano, simplemente no esperaba que fuera tan rápido. Tras su salida por la ventana, las llamas se propagaron rápidamente por toda la habitación, sin dejar lugar a que sobreviviera ningún ser vivo. Lo lograste, lo lograste. Sintiendo la descarga de adrenalina, Peter se emocionó un poco, e incluso sus brazos que sostenían a la mujer no pudieron evitar temblar. Tras correr un rato por la superficie del edificio, la distancia a la calle de abajo se hace cada vez menor. Para evitar accidentes, Peter optó por saltar desde la pared al suelo cuando se encontraba a aproximadamente 1 metro del mismo. En cuanto aterrizó, los peatones se agolparon a su alrededor, queriendo verlo bien. Afortunadamente, la máscara del luchador no se quedó en el incendio, por lo que la gente no pudo ver con claridad el verdadero rostro de Peter. Ya puede abrir los ojos, señora. Peter exhaló un largo suspiro y soltó a la madre y a la hija que sostenía en brazos. La mujer abrió los ojos y se encontró en la calle.
El cambio de escenario, que parecía un sueño, la hizo sentir como si hubiera estado en otro mundo. Miró a Peter, quien le había salvado la vida. Llevaba puesta una cómica máscara roja de luchador que le cubría toda la cara, incluso los ojos, que estaban cubiertos por unas gafas de sol. Ella le agradeció sinceramente. Si no fuera por ti, no me atrevería a imaginar lo que habría pasado después, gracias. No es nada, ¿está bien tu hija? A Peter le preocupaba más la niña que la mujer tenía en brazos. Desde el momento en que la vio, había permanecido inconsciente. La mujer bajó la mirada hacia el niño que tenía en brazos. Su respiración seguía estando pausada. No lo sé, tal vez solo lo sabremos después de ir al hospital, estará bien. Peter supuso que la inconsciencia de la chica probablemente se debía a una intoxicación por monóxido de carbono. Ahora que estaban en tierra firme, lejos del lugar del incendio, el aire era relativamente fresco, así que probablemente se recuperaría pronto. Oye, amigo, ¿cómo hiciste para correr por la pared hace un momento? Alguien entre la multitud que rodeaba el lugar habló de arrepentimiento. Peter estaba atónito. La mujer a la que salvó también le preguntó con curiosidad. ¿Quién eres exactamente? Peter no respondió de inmediato, sino que se giró para mirar el camión de bomberos que se acercaba. Spider-Man, supongo. Él dijo. Peter volvió a casa solo, con un semblante algo sombrío. Tenía mucho que decir, pero no encontraba a nadie en quien confiar. Oz, quien lo había animado activamente a participar en el rescate, se había marchado de nuevo. Inicialmente, después de terminar de ayudar a los demás y esperar a que llegara el camión de bomberos, se marchó rápidamente y regresó a la azotea. Sin embargo, no había rastro de Oz en la azotea, como si nunca hubiera aparecido. Pero la hamaca con forma de telaraña que quedaba en la azotea, lo que confirmaba que Oz había estado allí hacía poco tiempo. Peter pensó mucho, pero en lo que más pensó fue en lo que Oz había dicho antes de desaparecer. Eso mismo le había dicho el tío Ben antes de fallar. Cuando tienes el poder de ayudar a los demás, no tienes otra opción, porque será tu responsabilidad. Peter no sabía si aquello podía considerar una muestra de responsabilidad, pero sabía que, sin su ayuda, la madre y la hija probablemente habrían tenido un final trágico. Debo haber hecho lo correcto. Recordando las palabras que había pronunciado antes de ayudar a los demás, y su actuación durante el rescate, Peter creyó que no había cometido ningún error. Se retiró, pero aún así dio ese paso del que habló Oz. Este sentimiento, Peter cerró los ojos. Sus labios no pudieron evitar curvarse en una leve sonrisa. Sintió cierto alivio. En cuanto a dónde había ido Oz, le daba pereza pensarlo. Tal vez lo vería dentro de un rato. No sería imposible tener una conversación clara con él entonces. Peter sacó la llave, abrió la puerta y entró. Ya estoy en casa, tía May. Después de que Peter entrara, encontró a la tía May sentada en el sofá viendo la televisión. En ese momento, el televisor estaba emitiendo un noticiero. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al darse cuenta de que la noticia era sobre él mismo. Esta noche se produjo un incendio en el edificio de apartamentos de Saks, y un hombre misterioso rescató a una madre y a su hija que habían quedado atrapadas en un apartamento del 10º piso, según testigos, el hombre misterioso corrió por la pared. Lo juro, este tipo es sin duda un hombre lagarto, si no, no habría razón para que trepara por las paredes. ¿De qué estás hablando, amigo? No dijo que era Spider-Man. Bip, la tía May apagó la televisión y no pudo evitar decir. Este mundo es demasiado loco, ¿de dónde salió este tipo que escala muros? Peter preguntó. ¿Lo odias? ¿Odio? La tía May sonoro. ¿Qué niño más tonto? Está ayudando a la gente, tal vez yo también necesite su ayuda en el futuro y hablando de ayuda, la tía May entrecerró los ojos. De repente percibió un olor a quemado en la ropa de su sobrino. Peter también notó la mirada de la tía May e inmediatamente sintió una punzada de ansiedad. No lo iba a descubrir así como así, ¿verdad? ¿Dónde están los huevos que pedí? Preguntó de repente la tía May. Peter se quedó atónito. Lo siento, no se le ocurría ninguna explicación por el momento, pero entonces oyó que llamaban a la puerta. Peter frunció el ceño, confundido, preguntando quién era. En cuanto abrió la puerta, un gran cuervo negro con un huevo en el pico entró volando. Aumentar graznar. El cuervo colocó el huevo que sostenía sobre la mesa del comedor y luego dejó escapar un fuerte graznido. Oz habló con una voz que solo Peter podía oír. ¿Olvidaste los huevos, Parker? Capítulo 11. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Spider-Man? ¿Cuándo obtendrás un cuervo? En la mesa del comedor.
Mei no pudo evitar preguntarle a Peter mientras observaba al inteligente cuervo negro picoteando su cena. Peter no sabía cómo explicárselo a Mei. Al fin y al cabo, él mismo solo entendía a medias la afirmación de Oz de que se había vinculado a él mediante un contrato. Peter pensó un momento y explicó con naturalidad. Probablemente sea el destino. Me encontré, y la verdad es que no me disgusta. Mei ascendiendo, sin dejar de observar a Oz comer el pastel de carne que había preparado, y por un impulso, acarició sus suaves plumas. Al ver esto, Peter no pudo evitar decir. Pensé que realmente no te gustaría, especialmente en este momento. Oz miró a Peter con expresión de asombro. Peter lo ignoró. ¿Por qué iba a disgustarme? Replicó Mei. Este tipo de pájaro es muy inteligente, como el cuervo bebiendo agua. Peter tomó un sorbo de leche y murmuró. Exactamente. Oz, que escuchaba cerca, puso los ojos en blanco desmesuradamente y dijo con una voz que solo Peter pudo oír. Como era de esperar, los mayores tienen un ojo crítico, a diferencia de algunas personas que enseguida recurren a los estereotipos. Por cierto, este pastel de carne es realmente horrible. Tienes suerte de poder comerlo. La cena terminó rápidamente, en parte debido a la gran demanda de energía de Peter últimamente. Mei llevó los platos a la cocina para lavarlos. Peter quiso ayudar, pero Mei lo mandó a estudiar. Peter, como era de esperar, no iba a estudiar, ya que dominaba la materia. Además, los acontecimientos del día lo habían dejado algo confundido. Dentro de la habitación. Peter estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, y delante de él yacía una cómica máscara de lucha libre. Oz yacía perezosamente en la cama de Peter. Al ver al niño pensativo, habló. ¿Te sientes deprimido otra vez? No. Peter negó con la cabeza, con voz firme, sin que pareciera que se dejara llevar por la emoción. Cuando me preguntaron quién era hoy, la verdad es que estaba muy nervioso. ¿Cómo es eso? Peter recordó la escena en aquel momento y luego dijo. Para ser honesto, no era solo nerviosismo. También había miedo. Cuando rescaté a esa madre y a su hija, estaba muy preocupada por cometer un error que hubiera resultado en que ninguna de nosotras se salvara. Quizás fui demasiado impulsivo, o quizás no lo pensé lo suficiente. Creo que podría haberlo hecho mejor. Durante todo esto, la mirada de Peter permaneció fija en la máscara de lucha libre, como si aún la llevara puesta, lo que le provocaba una ligera sensación de asfixia. Pero este paso, dijo Oz. Peter, medio en broma, dijo. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para mí. Oz se levantó, movió su trasero de cuervo y se acomodó en una posición más cómoda. La cama de ese niño era demasiado dura. ¿Cómo iba a poder dormir en ella? Así que supongo que ya lo has descubierto, preguntó Oz. Tal vez. Peter dijo. En realidad, las palabras del tío Ben fueron muy sencillas. Quería que yo fuera una buena persona y que hiciera más buenas obras dentro de mis posibilidades. Antes de que me picara la araña, yo siempre fui simplemente el discreto Peter Parker. Pero hoy Peter hizo una pausa, sentí sus miradas fijas en mí. Fue una sensación sin precedentes. Inhalando lo disfrutaste. ¿Disfrutas? No, 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 Peter rechazó la idea. Dijo. Las miradas de esta gente me pusieron muy nerviosa. Debido a mis extraordinarias habilidades, si me desvío del camino correcto, será un desastre absoluto. Oz arqueó las cejas, algo sorprendido, pero eso encajaba con su idea de Spider-Man. Antes de convertirse en Spider-Man, no bastaba con tener habilidades arácnidas para obtener ese título. También se requeriría un alto grado de conciencia ideológica. Cuando no me atropellaba un camión volquete, a menudo me encontraba con publicaciones que preguntaban qué harías si tuvieras superpoderes. Los comentarios fueron uniformados. Día 1, Superman. Segundo día, Homelander. El tercer día no como carne de res. Oz. Ve a robar las papas fritas de los demás. Usuario de Internet. Aquí tienes superpoderes solo para robar las patatas fritas de la gente. Oz. ¿Y qué? Sin una fortaleza interior, no se pueden desplegar habilidades poderosas. Aunque las habilidades arácnidas parecen insignificantes en comparación con otras habilidades extraordinarias, precisamente por eso Spider-Man es tan popular. Peter continuó. El tío Ben tenía mucha razón, muchísima razón. Si tengo esta capacidad pero no hago nada, entonces las cosas malas que sucederán después serán mi responsabilidad. Oz aplaudió. Enhorabuena, habéis comprendido el principio de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter soltó una risita al oír esto, repitiendo sus palabras anteriores. Tal vez.
Oz cambió su estilo bromista y miró a Peter con bastante seriedad. Tengo que decirte, Peter, que una vez que elijas este camino, no habrá vuelta atrás. Este camino será sin duda muy difícil, porque sabes la gran responsabilidad que conlleva esta frase. Todo en lo que participas después, tus amigos, tu familia, todo lo que te rodea, estará íntimamente ligado a ti. ¿Estás realmente dispuesto a emprender este camino? Peter preguntó. ¿Esto es algún tipo de entrevista de trabajo? Depende de tu interpretación. Peter extendiendo las manos con impotencia. Antes de salvar a esa madre y a su hija hoy, dijiste palabras similares con indiferencia para provocarme. En efecto, estaba enojada en ese momento, pero aún así lo hice. Creo que sí. Quizás mi actuación de hoy sea suficiente para demostrar mi actitud. Estás muy orgulloso, dijo Oz. Por supuesto que no estoy orgulloso. Peter levantó la cabeza y miró por la ventana. La suave luz de la luna se derramaba sobre el tierno rostro del niño, revelando el vigor juvenil que le era propio. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de responsabilidad. ¿Me preguntas si tengo la responsabilidad de cargar con esto? La respuesta es sí. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Peter mientras miraba al gran cuervo negro posado sobre su sábana. Y recuerdo que una vez dijiste que me ayudarías a convertirme en un Spider-Man más perfecto. Dices que este camino es difícil, pero creo que no lo recorreré solo. A Oz le pareció empalagoso, y se le puso la piel de gallina. ¿Dije eso? Absolutamente. La sincera conversación de esta noche hizo que Peter se sintiera muy satisfecho. El camino desafiante y desconocido ya no le parecía difícil. En ese momento, estaba llena de confianza. Se sentó frente a su escritorio con gran interés, tomó un bolígrafo y papel, y comenzó a esbozar diseños para el traje de Spider-Man. Hay que cambiar la mascarilla. Hoy me sentí muy agobiado después de usarla solo un rato, fibras elásticas, y los lanzatelarañas, ... La silueta motivada de Peter se reflejaba en sus pupilas carmesí. Oz bajó la mirada hacia su ala. Cayó otra pluma. Mar de maldita. Montones de periódicos nuevos salían de la imprenta, con titulares que destacaban temas controvertidos diseñados para atraer compradores. Y justo en el centro de la portada del periódico. Era una figura enmascarada que vestía un traje ajustado de color rojo y azul con un emblema de araña en el pecho. Apareció en el cielo de la ciudad, sujetando a un criminal aterrorizado, y con una fina telaraña en la otra mano. El periódico informó. ¿Quién es ese extraño hombre que se hace llamar Spider-Man? ¿Es una amenaza o un bromista? ¿Necesita Nueva York un héroe enmascarado como él? Capítulo 12. Llegar tarde a la primera cita. Este extraordinario vector de velocidad es función de la masa y la aceleración. Eso es una tontería. La masa de un péndulo no influye en su velocidad de rotación. No afecta a la frecuencia, pero sin duda es un factor que influye en el momento lineal. Peter cruzó el campus a pie, escuchando atentamente la conversación de las dos personas que iban delante de él. Sabía de qué estaban hablando. De sus movimientos lanzando telarañas en los vídeos online. Siempre había sentido que podía lanzar telarañas más rápido, y ahora que su conversación había llegado a sus oídos, le dio muchas ideas. Mientras caminaba, alguien le dio una palmada arrepentida en el hombro. Peter giró la cabeza hacia la izquierda y descubrió que también le habían dado una palmadita en el hombro derecho. Así que volvió a girar la cabeza hacia la derecha, pero seguía sin encontrar a nadie. Justo cuando pensaba que Osborn le estaba gastando una broma, apareció ante sus ojos una chica rubia de aspecto dulce. Hola. Saludó la chica con una sonrisa. Oh, ¿eres tú? Hola. Tenía que admitir una cosa. Cada vez que veía sonreír a esa hermosa chica, no podía evitar sonreír también con ella. Gwen preguntó. ¿Dónde está ese cuervo de ojos rojos que tienes? Peter parpadeó. No sé de qué estás hablando. Por favor. El pequeño rostro de Gwen mostró un atisbo de enfado. Claro que sabes de lo que hablo. No puedo olvidar cómo apareció de repente y me asustó la última vez. Entonces miró a su alrededor y preguntó en voz baja. ¿Qué es exactamente? No intentes engañarme. Sé que definitivamente no es sencillo. ¿Es y un socio mío? Peter seleccionó sus palabras cuidadosamente para evitar revelar demasiada información sobre Oz. Gwen se quedó atónita, con los ojos muy abiertos. Eres un espíritu de cuervo. ¿Cómo es posible? Exclamó Peter, soy humano, igual que tú. Es broma, jeje. La niña sacó la lengua y se rió. Ella no insistió en que Peter le explicara nada. Si quería hablar, lo haría, y si no, no pasaba nada. ¿Has estado al tanto de las noticias últimamente?
Gwen cambió de tema. ¿Qué noticias? Respondió Peter. Se trata de Spider-Man, dijo Gwen, un Spider-Man con un traje ajustado y extraño que se balancea por la ciudad. ¿Crees que su ropa es rara? En mi opinión, sí. Espera, por tu tono, parece que conoces a este tipo. ¿Cómo es posible? Exclamó Peter, y luego se dio cuenta de que eso sonaba un poco extraño, y continuó. Simplemente creo que su traje se ve bastante bien y los chicos y las chicas tienen gustos diferentes, ¿sabes? Dijo Gwen, haciendo un gesto con la mano y mostrando indiferencia. Tal vez. Al contemplar el delicado y bello perfil de la chica, Peter no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿lo odias? ¿Odio? En realidad no. Aunque mi padre dice que es un elemento social inquieto, creo que sus acciones son bastante positivas. ¿Tu padre? Ah, se me olvidó decirte que mi padre es sargento de policía en Nueva York. Departamento de policía. Guau. Peter exhaló. Le pareció algo sutil. Nunca imaginó que la policía interpretaría sus acciones de esa manera. La palabra inquieto no era precisamente un halago, pero él creía firmemente que estaba haciendo buenas obras, sin ninguna intención de infringir la ley ni de cometer delitos. Peter no solo observaba a Gwen en secreto, sino que Gwen también observaba a Peter en secreto. Su visita a Peter no era solo para una simple charla. Había algo que aún no le había dicho. Gwen presionó el puño en secreto, animándose a sí misma. Ah, claro. ¿MMM? Gwen preguntó. ¿Te gusta la lubina al limón? Peter la miró, desconcertado. Es solo un tipo de pez, explicó Gwen, sorprendida por su mirada. No, 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 conozco a ese pez. O sea, ¿qué pasa? Preguntó Peter, siendo directo. Bien, y Gwen bajó la cabeza de repente, sacó papel y un bolígrafo del libro de texto que tenía en los brazos y rápidamente escribió algo en el papel. Si quieres, puedes venir esta noche a las 7. Mi madre va a preparar lubina al limón.